Dale. Bueno, bueno, eh, estas próximas clases, tanto esta como la que viene, como la otra, la idea que un poco que planteó Pablo, bueno, y hablamos con Juan, qué sé yo, son un poco lo que se llamaría de administración de lo que es el apiario o nuestra empresa o nuestro emprendimiento, digamos. Eh, Entonces, digamos, ver un poco cómo uno maneja la parte de costos, cómo maneja la parte de planificación y cómo, bueno, también te van a tener el ejemplo de cómo se maneja una empresa de colmenas grande, muy grande, una de las más grandes de nuestro país. Eh, y bueno, es un poco la idea de estas clases es que ustedes vayan entendiendo un poco cómo organizarse, sobre todo para los que están empezando y los que van a ver que tienen intenciones capaz que de ir creciendo y de tener un número X de colmenas, empezar a ver como un poco la parte de administración. No es la parte legal, después van a tener alguna parte legales más adelante, pero bueno, es un poco lo que tiene que ver con el ordenamiento como apicultor, digamos, ¿no? Y la primera clase que van a tener, en este caso conmigo, se llama de planificación apícola. ¿M? Planificación estratégica. Bueno, estratégica es porque siempre es estratégica, digamos, ¿no? Es tratar de generar una estrategia para poder desarrollarnos, para poder crecer. Eh, y bueno, es más o menos una clase que tiene un poco, es media generalizada, se podría, digamos, aplicar a varias cuestiones, porque justamente es de planificación. Pero bueno, en este caso la vamos a tratar de aplicar y de ver cómo poder trabajar en apicultura. Este tema salió porque, bueno, creemos que en general, de hecho, durante un tiempo fue un curso específico de planificación con parte práctica, o sea que duraba 2 días y todo eso, que una de las cosas que a veces costaba más es al apicultor o al alumno o al exalumno o al alumno o al apicultor que empieza, aunque no haya hecho ningún curso, a veces le costaba pegar el salto. El salto llamamos a veces desde pasar de la apicultura como una actividad secundaria a tener como principal actividad económica. Entonces, como que, bueno, donde más le faltaba, donde más le costaba era justamente planificar ese crecimiento, planificar, digamos, las tareas o las labores que uno puede hacer como apicultor. Y a partir de ahí es que empezamos a elaborar en este caso lo trabajé yo con el ingeniero Norberto García Girú, estas clases de planificación que tienen un componente muy importante del, digamos, de social, digamos, de lo que uno quiere, de lo que uno puede, de percepción un poco de la realidad y por último de contable. ¿No? Contable en el sentido de que, bueno, que muchas veces, sobre todo países como el nuestro, muchas de las determinaciones uno las toma en base a lo que puede ser una rentabilidad, digamos, o una eficiencia productiva, dependiendo, digamos, lo que uno quiera analizar. ¿Tá? Entendiendo que la apicultura hay momentos que es más rentable y hay momentos que es, o sea, menos rentable. ¿Tá? Eh, la otra vez hablaba justamente con un colega que es vendedor de insumos y me dice, ah, bueno, pero los buenos momentos para crecer y empezar en apicultura es cuando la rentabilidad más baja, porque después es todo para arriba. En ese sentido, en este momento tenemos esa visión positiva, digamos, ¿no? Estamos en una rentabilidad muy baja, lo van a ver. Igual los apicultores siempre nos quejamos del precio de la miel, de que nunca es así, no es, no, no, todo productor primario siempre se queja de que no le pagan bien el producto, que es verdad, pero bueno, es parte de la realidad. Y bueno, pero en este momento estamos teniendo una rentabilidad muy baja porque nuestros insumos son muy altos y la miel, digamos, no ha acompañado ese crecimiento. Está, al ser un commodity internacional con precios internacionales, digamos, que vienen prefijados, sobre donde nosotros tenemos un lugar en el mercado y unos valores a los que se vende, digamos, no lo podemos aumentar. Diferente, lo vamos a ver y lo podemos analizar cuando uno fracciona, por ejemplo, ¿no? Normalmente el precio de fraccionamiento, ahí sí ya va a depender de una oferta o demanda local, en donde uno va a ver que el precio, digamos, no siempre acompaña
¿tá? O no siempre es una forma paralela a lo que es la miel a granel que uno vende a exportación. Pero bueno, vamos a empezar un poco. Desde ya, eh, gran parte me conoce, digamos, como docente, la que no me conocen. eh, lo que quieran preguntar, pregunten, interrumpan directamente porque yo no, como estoy con la presentación, no los veo. Entonces, si me ponen manito o algo así, no sé, hay veces que sí los veo, a veces que no, pero no tengo inconveniente, digamos. Pueden interrumpir si no entendieron algo o si quieren acotar algo. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de... ya, no sé qué hice. No, de específico de esta clase. Eh, Ahí estamos. Empezamos por cualquier lado. No sé si se ve ahí o yo no los veo todavía. Todavía no se ve, Lucas. Pero entonces algo estoy haciendo mal. Ahora, empecemos de vuelta. Ahí, compartir. Ahí está. Ahí, selecciono, comparto. Y ahora agrando. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. Perfecto. faltaría. Ahí está, perfecto. Bueno, la clase le pusimos planificación apícola. Le sacamos la palabra estratégica porque, bueno, siempre es estratégico. Ese es un término bastante complejo de aplicar siempre. Entonces, nosotros siempre pensábamos, ¿por qué, por qué planificar, ¿no? Y acá hacíamos mención, no sé si han visto alguna vez o han leído el libro Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, a lo que creo que todos lo vieron, se va a un mundo, digamos, mágico, a un mundo, a otro mundo, digamos. Y bueno, y ella quiere salir de ahí, entonces se va encontrando con diferentes personajes. Uno de esos es el gato, digamos, el gato Chertin. Y bueno, lo que le pregunta es, ¿qué camino debe seguir? Porque ella quería salir de ese mundo y volver a su mundo. Pero lo primero que le dice el gato, dice, bueno, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quiere ir ella? Y Alicia dice, realmente no lo sé. O sea, porque ella en realidad quería salir de ahí, pero no sabía dónde tenía que ir. Y entonces nos queda como frase, digamos, que si no sabemos a dónde queremos ir, no importa qué camino vas a tomar. ¿Está? O sea, tomá cualquier camino porque va a estar bien. Entonces, primero lo que nosotros tenemos que intentar en la planificación es justamente dónde queremos ir. ¿Está? Y así seleccionar el mejor camino. Entonces, ¿qué es, cómo interpretamos esto, digamos, de la planificación y qué queremos saber? Bueno, acá lo ponemos como un camino. Pero bueno, básicamente, en realidad, ¿qué es planificar? Es un proceso en donde nosotros queremos obtener una visión de futuro y donde podemos plantearnos. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, a ver, yo quiero llegar a X cantidad de tiempo, o quiero llegar a tener tantas colmenas, o quiero que esto, o quiero de acá al año que viene. O sea, no hay un tiempo específico, uno no tiene por qué planificar en quinquenios, como hacían en algún momento. Uno lo que tiene que preguntarse es decir, bueno, a ver cuál es mi objetivo, y de acuerdo a ese objetivo es como me va a proponer. Pero ese objetivo, digamos, de un punto de vista práctico en este tema de la apicultura, digamos, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero tener una X cantidad. Bueno, yo me metí en esto para conocer cómo es, pero si me gusta voy a tratar. ¿Tá? Y eso, digamos, no lo podemos determinar, no lo puede determinar nada más que uno mismo. ¿Mm? Obviamente que uno se puede asesorar y uno después como perito apicultor va a asesorar a algunas personas explicándole, digamos, cuáles son los posibles objetivos, ¿tá? Eh, y cómo va a trabajar y de dónde, entonces el tiempo que va a tener. Ahora vamos a ver eso, digamos, cuáles son las cosas que vamos a tener en cuenta. Eh, ¿Y qué necesito para planificar? O sea, bárbaro. Obviamente necesito decir, bueno, proponerme un objetivo y un curso de acción. Eh, Una cosa sencilla, porque muchos dicen, no, bueno, esta clase o este tema, este es para los apicultores grandes que tienen muchas colmenas. En general, es para todos. Y en general, cuando uno está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, lo bueno a veces de planificar es que cuando nos equivocamos nos vamos a dar cuenta. ¿M? Muchas veces los apicultores grandes hacen determinadas cosas porque ya están acostumbrados a hacerlas. ¿Tá? O sea, porque muchas veces es un mecanismo que siempre en tal época hacen tal cosa.
¿está? Eh, y en realidad todos necesitamos en el sentido de planificar, aunque queramos tener o duplicar o triplicar o muchas veces quedarse estable. Una de las cosas que muchas veces capaz que lo hemos tratado, sobre todo con Juan, acá en las clases, porque muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, quieren crecer, quieren tener, tienen 4, quieren tener 8 y tienen 10, pero muchas veces mantener siempre el mismo nivel de colmena, que son tener 300 y tener 300, ¿tá? Entonces hay muchas veces es más difícil estar estable o estar en un lugar, en un tamaño, eh, que bueno, que poder estar en crecimiento, que a veces es, bueno, te va a tener otra demanda, pero bueno, en medio como que la naturaleza lo va ayudando. Todos estamos planificando todo el tiempo. O sea, esto es sencillo, todos estamos ahora acá, yo sabía que tenía que dar la clase, ustedes sabían que iba a haber una clase, no sabían cuál, pero todos planificamos hoy encontrarnos acá a las 8. Si no lo hubiéramos planificado, no estaríamos. Entonces, cuando uno dice, vuelvo a lo mismo, no, esto es para los apicultores grandes, el que tiene muchas colmenas, el que tiene poco, el que quiere crecer, el que quiere que esto sea un negocio. No, esto es así, sobre todo contando con un individuo como una abeja que tiene un ciclo biológico bastante determinado y que en determinadas cosas no podemos decir, bueno, lo dejo para mañana o pasado, porque lo que ustedes saben que, sobre todo cuando estamos en la época del nucleado, de multiplicación, es importante justamente cuidar las fechas y saber bien esas fechas, ¿no? Eh, que las cosas no se hacen cuando uno quiere, digamos, ¿no? Igual, una característica que tenemos los apicultores es que cuando ya se está por terminar la cosecha anterior, o sea, más o menos en febrero, ya estamos pensando que vamos a hacer la próxima primavera. Yo creo que por eso somos tan resilientes, por eso aguantamos tanto, porque siempre estamos, bueno, el año que viene esto lo voy a hacer así, todo, el año que viene voy a ver si, o la temporada, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que para nosotros las temporadas en realidad abarcan medio año y medio año. Vamos bien hasta acá. Entonces, planificaciones. Esto es un poquito más técnico, pero bueno, creo que es muy sencillo. Hay dos tipos de planificaciones. Una que es la estratégica. La planificación estratégica es aquella que vamos a ver va a lo largo del tiempo. ¿Tá? Es hacia donde yo quiero ir. Es lo que me estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque veo cómo está la apicultura, porque veo qué capacidad tengo yo, porque veo que puedo acceder a determinadas cosas. Eh, Esa es la estratégica, es la más larga, las que los objetivos, digamos, son los grandes objetivos, digamos, ¿no? No me dice lo que voy a hacer mañana, sino lo que estoy yo pensando a mediano tiempo. Y una vez que yo fijo esa estratégica, que fijo la estrategia, ahí sale la otra planificación que es la operativa, que a diferencia de la estratégica, es decir, bueno, una vez que definimos la estrategia, ahora vamos a ver qué hacemos mañana, ¿tá? O qué hacemos dentro de un mes, o qué hacemos dentro de 3 meses. ¿Se entiende? Esas son un poco las dos grandes cuestiones y que se separan. ¿Por qué? Porque son bastante diferentes, digamos, ¿no? De cómo hace uno cada cosa. Muchas veces la operativa la vamos haciendo casi podemos cometer errores, digamos, qué sé yo, no llegar al tiempo con el material o bueno, tratar de multiplicar y no, qué sé yo, no haber hecho el material real, o podemos en la operativa tener errores, pero digamos, es siempre en pos de la estratégica. ¿Ah? O sea, siempre en pos de la estrategia que nosotros queremos crecer, vamos a necesitar material, vamos a necesitar que las colmenas estén bien, vamos a necesitar si necesitamos mantenernos, vamos a tener que ir llevando la colmena de otra forma y prever qué va a pasar si en determinada época del año. Y bueno, las estrategias, digamos, productivas van a ser totalmente diferentes. ¿Qué vamos a producir, por ejemplo? ¿Mm? Así que bueno, y una de las cuestiones que siempre nos preguntamos, ¿por dónde empiezo a planificar? O sea, ¿cómo empiezo? Agarro ahora, mañana y me pongo a estar y ahí me pongo a pensar, bueno, acá tenemos al apicultor sentadito arriba de la colmena y que dice que voy a hacer con mis abejas. Eh, lo primero, yo creo, esto lo ponemos capaz que para, es muy atinado con el tema del curso, es qué queremos hacer con las abejas, ¿está? O sea, ¿qué rol va a tener? ¿Va a ser una actividad secundaria? ¿Va a ser algo que tengo?
en el fondo de una quinta y voy una vez cada tanto. Ya no, a mí no me vengas con que yo quiero sacar 2 millones de kilos. No, no, no. Me gusta la abeja y listo. Perfecto. Eso es una estrategia y bueno, lo dejamos ahí. Es, digamos, tiene sus formas de hacer las cosas. Y otra Lucas, puede ser, no, te mira, yo interrumpo un de acá. segundo. Sí, Juancito. ¿Podés poner la otra diapositiva, la anterior, donde estaban las distintas Sí, planificaciones? ahí. Sí, Bueno, yo esta. ahora yo siempre te voy a romper los esquemas, ¿viste? Pues siempre se me Sí, ocurre dale. algo. Eh, yo ahí pondría otro circulito, otro óvalo, con el nombre planificación de emergencia o de urgencia. Esto se me ocurre ahora porque a mí para la segunda cosecha se me cambiaron todos los planes que tenía, porque bueno, se me rompió la espalda, así que tuve que planificar de nuevo toda la segunda vuelta, más toda la cura que se me iba a trazar. Eso Mm, también puede pasar, que en algún momento tenemos que, esta planificación que tenemos tan detallada, en algún momento mm. estalla y tenemos que meter otro tipo de planificación, o contratar a alguien que nos ayude, o ver cómo podemos hacer para curar más rápido. Claro. Si antes, si Sí, yo antes, creo que sería igual, Juan, sería dentro de sí, lo que es lo operativo. Una de las cosas que te tiene en cuenta es decir, capaz que a veces nosotros nos sentimos inmortales, pero bueno, una de las cosas, sí, 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 a mí me pasa lo mismo en este momento, por otras razones, claro, uno empieza a planificar en determinado momento qué pasa si necesito más, no alcanza con mi trabajo. Entonces, dentro de lo... Juan, perdón que sí, los Sí, interrumpa, sí, por pero favor. eso no tendría que ser, no tendrías que en algún momento cuando definís la planificación o la estrategia, determinar si tenés ciertos riesgos y planificar una contingencia, digamos, sí, porque hay riesgos que son, y me imagino que hay riesgos inherentes a la práctica, ¿me entendés? sí. Entonces, si podés identificar esos Sí, riesgos, deberías saber, o sea, porque te hayas lastimado la espalda, yo creo que eso no puede pasar a cualquiera. Sí, sí, lógicamente. ¿Entendés? Entonces, si podés por Fue ahí mira, más la determinar los cadera que la riesgos, espalda, pero bueno, ¿sabés lo que pasa? Yo soy un adolescente y me creo inmortal. claro. No, yo yo, creo que yo justamente creo que ahora lo todos vamos a ver. yo creo que todos los que estamos, en mi caso, ponerle, empezando algo, es porque no queremos dejar entrar al viejo, ¿viste? O sea, todos queremos arriesgarnos y querer Exacto, hacer algo nuevo, ¿me entendés? exactamente, Este, exacto. Bueno, y pero arriesgarnos. está bien lo que decís. Sí, yo creo que, Pero a bueno, ver, ahora lo generalmente vamos a uno no ver. piensa en eso. Sí, sí, Lucas, Lo vamos a ver justamente, es uno de los requisitos que uno ve dentro de la estratégica, porque lo operativo es lo que tenés que hacer. O sea, como vos dijiste bien, hay que curar las colmenas. Y claro. decir, bueno, lo ibas a hacer vos, pero bueno, dentro de lo estratégico, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo no puedo? Digamos, capaz que hay que tener un poco más, o qué pasa si yo no puedo solo, digamos, ¿no? Porque posiblemente, qué sé yo, a nosotros nos ha pasado más de una vez en momentos que nosotros tenemos que conseguir gente, y el tema que en esto es un tema que no es menor. ¿Por qué? Porque Para nada. normalmente no es fácil conseguir un empleado. ¿Por qué? Por las abejas, digamos. El tema de las Ujú. abejas, no le tengan miedo a las abejas, es un tema ya primario. Entonces, a veces uno contrata gente que tiene mucha tuco, mucha espalda, no tiene, digamos, no tiene los años que tenemos nosotros, ni la espalda rota, y bueno, y sin embargo, cuando ve que un montón de abejas volando, o sea, si les pasaba lo que le pasó el sábado pasado a ustedes allá, que había abejas por todos lados, y Sale seguramente corriendo. a nosotros nos ha pasado en la escuela más de una vez, cuando se arman estos cachengues, que bueno, que muchos medio como que ven ahí con los ojos, ¿no? Medio esto como no le gusta. Y la apicultura tiene ese tema. Pero a lo que voy es que está bien, Juan. Yo creo que dentro de la estrategia hay que tener esto de decir, bueno, a ver qué pasa si, digamos, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos. En mi caso no es una cuestión de edad, sino bueno, pero bueno, yo, por ejemplo, el tema, específicamente el tema de la edad, de la espalda, por ejemplo, bueno, es un tema que me vengo cuidando hace años, digamos, con siempre uso protectores y eso, y aparte, bueno, tenemos una grúa que hace que no se nos rompa tanto la espalda, tanto. ¿No? Pero bueno, es sí una actividad muy física. ¿Tá? La apicultura es Sí, una actividad muy física, no es como otras cosas en donde, qué sé yo, un profesional, qué sé yo, de cualquier cuestiones que no tiene que capaz comprometerse tanto con el físico, digamos, ¿no? La apicultura es muy física y a veces hasta un poco extrema,
con las temperaturas, los momentos donde uno va a la piano, pasa de ir muy tranqui con eso, ¿no? Porque tenemos algunas cuestiones. Pero bueno, gracias por el comentario. Es un bueno también charlarlo, ¿no? Decir, bueno, qué voy a hacer y que el rol va a tener la misma cultura, sobre todo cuando determinadas edades, digamos, ¿no? Eh, por otro lado, también es el tiempo y el capital que podemos invertir. Una de las cuestiones importantes, y acá sí le voy a dar la derecha a Juan, una vez hablando, que mucha de la gente que empieza los cursos, eh, cuando empieza, planifica ir, qué sé yo, todos los sábados. Y que bueno, que uno de los momentos más importantes, digamos, dentro del crecimiento de un apiario es la parte de multiplicación, que normalmente es en la primavera. Y a veces justamente es la época en donde capaz que tenemos 3 fines de semana que nos llueven. Entonces, que nos llueve. O sea, muchas veces tenemos que tener en determinados momentos una disposición de tiempo un poquitito más importante porque, bueno, si nosotros le decimos nada más que los fines de semana, bueno, vamos a tener algún inconveniente. Y el capital en realidad también para saber, digamos, en qué invertir y cómo invertir. ¿M? Eh, Hay diferentes estrategias, a algunas personas les gusta empezar a trabajar directamente comprando colmenas, otros calzando enjambres, otros haciéndose cajones, o sea, cómo va a invertir el tiempo de acuerdo al tiempo que uno tiene, digamos, ¿no? Realmente. Si uno tiene mucho tiempo, puede hacer un montón de cosas. Yo, durante muchos años, los pisos y techos de mis colmenas salían de pallets que desarmábamos con mi hermano y le sacábamos los clavos y los maquinábamos y qué sé yo. Y bueno, llegó un momento que ya no queríamos saber más, porque el trabajo era tanto que, bueno, que dijimos, no, bueno, ahora ya podemos empezar a comprar un poco, digamos. Pero bueno, eso es importante, digamos, ir determinándolo y lo determina cada uno. El dónde lo voy a realizar es otro tema importante, sobre todo cuando uno vive en la gran urbe, digamos, a veces es difícil acceder a los lugares. Eh, Nos ha pasado más de una vez de gente que de repente en esta época del año empiezan a tener problemas porque tienen mucho pillaje, qué sé yo, y que fueron y se le armó lío. Y entonces vos le preguntás, ¿y cuántas colmenas tenés? Y tengo, qué sé yo, lo que pasa es que no conseguí lugar, o bueno, y qué sé yo, y capaz que tiene 70 80 colmenas juntas, que cuando la empieza a revisar en esta época del año, es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces se pone conseguir los lugares también es una de las, digamos, de los trabajos que tiene que hacer el apicultor, digamos, ¿no? Si ya tiene lugar, buenísimo, ¿tá? Y también ver qué lugares, digamos, que no nos den en un bajo, que no nos den en determinado lugar, o sea, ir buscando esos lugares e ir de a poco, digamos, accediendo a esos lugares. ¿M? Hay lugares que están muy llenos de apicultores y es complicado, normalmente yo siempre una de las cosas que uno se da cuenta es que es donde uno empieza a recorrer los lugares alrededor de los asfaltos o cerca de las principales rutas, los campos están llenos de colmenas. Todos tienen colmenas, aunque uno no las vea, porque puede estar en Montecito, puede estar. Ahora, si se va un poquito más adentro, donde tiene el factor del camino de tierra, donde tiene el factor barro y todo eso, ya ahí empieza a bajar el número de apicultores por una cuestión sencilla, digamos, de que a todos nos gusta tener la seguridad de que uno puede entrar o no puede entrar y todo ese tipo de cosas. ¿M? Pero Lucas, bueno, es Lucas, un tema. perdón, perdón, Sí, pero no me dijiste que podíamos interrumpir, así que te vuelvo a sí, por interrumpir. favor, dale, dale, dale. No, no, la pregunta es, no sé si más adelante en el curso vamos a ver qué criterios o qué deberíamos tener en cuenta al momento de elegir el lugar. Y la verdad que O si específicamente, hay algún lugar cómo determinarlo, dónde saberlo, digamos. mira, en Por tu toda la general. experiencia. Mm. Mira, en general, a ver, por un lado está el tema de la floración, que es, digamos, que te puede ir rotando todos los años. Y te puede decir Juan, te puedo decir yo, te puede decir cualquier apicultor que tiene más de un apiario, que tiene, ponele 4, te vas a encontrar que hay apiarios que son muy buenos en la primavera, ponele, y qué sé yo, cuando más te acercas a las ciudades, mejores son en la primavera porque tienen una diversidad floral importante. Cuando más te vas a campo, bien a campo, sobre todo muchas zonas de que nosotros estamos eh, hoy por hoy, digamos que yo, todo lo que es la parte de la depresión del Salado, o sea, de Cañuelas para el sur, digamos, ¿no? Rancho, Brance, todo eso bien depresión del Salado,
En realidad los campos son bastante dependientes de años de buena lluvia. Eh, y después lo que buscás básicamente es, o sea, el tema de la floración a veces es mejor, a veces es peor. Por ejemplo, yo tengo un apicultor que ahora, bueno, ya no tiene más colmena, Guido Mambretti, me decía la otra vez, los lugares donde yo estaba, él estaba en toda la zona, digamos, atrás de Pilar, digamos, todo Marcos Mm. Paz, Plomer, toda esa zona, y hace 10 años atrás era buenísima. Pero empezaron tanto los emprendimientos inmobiliarios que cada vez tienen menor espacio. Entonces él empieza a tener un problema no sino que de cercanía. De muchos lugares se tuvo que ir porque o iban a empezar a construir o porque, bueno, los mismos dueños del campo empiezan a venir más. Y básicamente el tema es lo que uno busca, primero que tengan seguridad, ¿no? En conurbano es complicado, cuando más estamos alejados de las ciudades es el tema de la seguridad de que venga alguien y te quiera robar la colmena, siendo un otro apicultor, o que alguien quiera tirarla para sacarle un cuadro de miel, ¿tá? O sea que por lo menos tener, o que está de puestero, que está cuidando ese lugar, o que tenga una cuestión visual, o sea, siempre tratando de no pasar por la casa, pero que bueno, que esté, digamos, a la vista, que sepa que están ahí, y si ve algo extraño, algún movimiento que no es de ustedes, pueda hacerlo. Y después, bueno, el otro tema es el acceso. ¿M? El acceso a veces es complejo, digamos, qué sé yo, muchas veces nos dan algún lugar que tenemos que pasar por 2 corrales y 4 alambrados, que eso en una época seca no hay ningún problema, pero después capaz que te agarra la época de lluvia y los corrales no lo puedes pasar nunca, o tenés que dejar la camioneta re lejos. Lo ideal siempre es poder entrar con el vehículo lo más cercano. eh, el tema muchas veces de la discusión de la sombra o no sombra, eh, se busca más bien, nosotros tenemos mucho monte eucalipto y el monte eucalipto es un tema, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que muchas veces es muy sombrío y después por otro lado es que se desgaja con facilidad. O sea, en las tormentas grandes siempre se cae alguna rama y siempre nos voltea 3 o 4 colmenas justo en la tormenta, digamos, ¿no? Mm. Pero bueno. También tiene la floración, eso es importante, y el Claro, eucalipto siempre todos dan flor. Eh, Así que serían un poco esos los conceptos generales, ¿no? Que ok. no sea un lugar bajo, digamos, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando vienen años muy secos, uno ve que hay un cardal hermoso y va a la por el medio, y en realidad ese cardal estaba porque en la primavera estuvo todo lleno de agua, digamos, ¿no? Buscar un poco las lomitas, buscar un poco los lugares en donde no se hagan las colmenas. La colmena no requiere mucho, digamos, ¿no? Requiere básicamente cuestiones básicas. Después está el tema de uno poder entrar. ¿M? Así que bueno, Buenísimo. no sé, Juan, si tenés alguna otra cosa más ahí para acotar de dónde poner las colmenas o... Eh, Profesor, Generalmente la realidad es que cuando conseguimos un campo no nos fijamos nada y nos metemos adentro, porque es bastante difícil conseguirlos. Y Esto después es vas lo... viendo, y después vas viendo. Exactamente, Puedo Después hacer vamos para aquel viendo. exactamente, lado, porque aparte cuando uno exactamente. entra no lo conoce al campo. Bien, Claro. está bien. Pero bueno, Gracias. esa es una. Che, Y ¿puedo? después, Lucas, bueno, nos pasó este año que conseguimos un campo que tiene como 400 hectáreas, todo un monte de acacio. ¿Vos sabés que ese acacio guacho no larga flor? ¿Podés creerlo? Estábamos, mirá, deben ser 10 hectáreas de monte de acacio. Pensando que nosotros tenemos acacio en Cañuelas y nos da un montonazo de miel, cuando vimos eso se nos caía la baba. Nada, che, nada, nada. Así que debe ser otro tipo de acacio, ¿viste? Muy sí. poquitas chauchas, nada, nada. Y bueno, ahora cuando vengan las abejas vas a ver qué pasa. Sí, Ojo que la abeja te cambia mucho las cosas, digamos, ¿no? sí, es cierto, sí, señor. Yo justamente a Oscar le dije eso, che, por ahí empiezan a polinizar a estos árboles y se revierten. Pero bueno, vamos a ver. Este fue la primera temporada. De todas maneras, juntamos miel porque hubo mucho cardo. El cardo este año Bien. nos recontrasaló. Pero bueno, es así. A veces te ensartás también con el campo, ¿no? Pero siempre No, no, tomamos seguro. sobre todo cuando empezamos, el primer campo que nos dicen, ahí nos metemos. Claro, ¿Eh? después pasa el tiempo y o sea, es raro que un apicultor, digamos, deje un campo.
Si deja un Sí, campo, en realidad es raro también que sea por el que el lugar no da, capaz que da cada tanto. A veces es, digamos, como las exigencias de los dueños, digamos, ¿no? A veces hay sí. dueños que son medios complicados y los piden Uf, determinada cosa y bueno, eh, a veces yo personalmente nosotros con mi hermano hemos dejado muchos campos en donde eran bastante pesados los dueños y aparte se pensaban que nosotros íbamos a trabajar para ellos y bueno, están equivocados. Así que bueno, bueno, vamos a seguir. Este es un tema importante. ¿Por qué ponemos qué voy a producir? Porque en Argentina en realidad casi todos nos dedicamos a la producción de miel y cada vez ahora empieza a haber unas lucecitas, pero bueno, hace 20, 25 años atrás había productores de jalea real, había gente que se dedicaba solamente al polen o solamente al polen en una época. Digamos que pensar en la diversificación y no ser solamente productores de miel es una cuestión de que uno lo puede llegar a tomar. Obviamente, primero, l- general, uno dice, bueno, me voy a poner a producir jalea real y a veces más vale empezar con lo más sencillo que es producir miel y después empezar a buscar esas producciones o a la par, digamos, pero bueno, hay mercados, digamos, que hoy están demandando cosas que bueno, que no se producen, muchas también hacen que, por ejemplo, nosotros históricamente con mi padre nos dedicamos a la producción de jalea real y de repente un cambio de política como la que hay ahora, venía la jalea real importada mucho a un valores que nosotros no podíamos producirla. Entonces dejamos de producir jalea real. Y después es muy difícil, digamos, volver a algunas producciones cuando, bueno, cuando capaz que en el tiempo no van siendo tan rentables, digamos. Pero bueno, es una de las características de nuestra apicultura que somos muy, como diríamos, mieleros. Uno va a otros países y ve que los apicultores a veces generan un poquitito más de diversificación, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un mercado de la miel muy aceitado, digamos, todo lo que uno puede producir a mal buen precio, a un buen precio, todo el mundo se lo termina comprando, ¿tá? No es así en todos lados y eso, bueno, nos da una ventaja comparativa cuando somos productores de miel. ¿Cómo lo voy a producir? Bueno, esto es una cuestión técnica, digamos, ¿no? El otro día justamente Juan hablaba del tema, por ejemplo, de multiplicación, que si usábamos un método necesitábamos más material, y eso también es importante en la planificación. Si saber cómo voy a hacer, qué sé yo, si voy a tener pocas cosechas al año porque me gusta irme todo el verano de vacaciones, entonces voy a necesitar, obviamente, más material, mientras que si uno dice, bueno, estoy creciendo y me voy a quedar al pie de la colmena, donde llenen el alza, se la saco y le pongo otro y listo, o sea, no tengo mucho material de reposición. ¿M? Eh, y uno lo ve eso, en la realidad en general los apicultores más grandes no meten tanto material arriba por una cuestión de costos y de que, bueno, que están dedicados a ese tema, digamos, ¿no? Entonces la forma de que lo voy a producir nos va a involucrar justamente qué materiales voy a tener y dónde y cómo los voy a hacer. Justamente esto que estamos hablando, que es qué voy a necesitar para producirlo. ¿Mm? ¿Y cómo lo voy a comercializar? Eso es algo importante, porque la comercialización dice, no, yo voy a vender fraccionado. ¿No? Bueno, si vamos a vender fraccionado, normalmente los que viven alrededor de Buenos Aires tienen, digamos, un mercado muy atractivo, pero también ocupa tiempo. Y ese tiempo es tiempo que uno le saca a la colmena en el campo. A mí me ha pasado, yo en el caso del fraccionado nuestro lo hacía mi señora y en algunos momentos yo me ponía a ayudar, qué sé yo, y bueno, y eran momentos que yo no estaba preparando material. Entonces, voy a decir, bueno, en este momento voy a comercializar, lo voy a comercializar así, me va a llevar tanto tiempo. Entonces, bueno, son formas de elegir. Capaz que producir, decir, bueno, tengo menos colmenas, pero llego directamente al consumidor con un valor agregado en lo que yo estoy vendiendo, que hace que no necesite tantas colmenas, pero bueno, les voy a tener que dedicar tiempo al fraccionado, a repartir, o sea, a la parte comercial, que bueno, muchas veces que es bastante diferente a ser a veces un buen apicultor, un mal apicultor. Uno puede ser excelente apicultor, pero capaz que no tener la beta comercial y no le gusta, prefiere que se lleven toda la miel y listo, y el año que viene es otro año, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo lo voy a comercializar? Es parte de
sobre todo, digamos, cuando uno está empezando y sobre todo cuando tiene tiene un mercado que puede abastecer, algo bastante importante, pensarlo junto con el desarrollo de la colmena. ¿Mm? Ahora, cuando hablábamos recién que teníamos dos planificaciones, una era la estratégica normalmente es largo plazo, es qué voy a querer hacer dentro de unos años más o de más adelante, o yo voy a llegar a esa cuestión, digamos, a qué quiero llegar. ¿Mm? ¿Qué quiero que hacer? Diego, También que me parece que suma esto, tal vez también porque es mi experiencia y quería compartirla, ¿no? Por ahí es dale. conocido, pero digo, el tema también del trabajo cooperativo es un trabajo que nos permite también acelerar mucho por ahí los procesos, inclusive personales. Digo, yo no hace un montón que empecé con la apicultura, hará 3 años por ahí, pero yo hoy es mi principal, yo me dedico a la apicultura. Y me puedo hacer eso porque hay una cooperativa. Digo, si yo lo hubiera hecho solo, no hubiera Mm, podido. ¿Por qué? Porque en la cooperativa nosotros tenemos la envasadora, tenemos RNA, RNPA, tenemos la marca. Yo comercializo la miel que yo produzco y la miel de mis compañeros también con los que no salen a vender. Por esto mismo que, no, no estoy viendo. Hola. ahora sí, Este, sí, sí, sí. entonces me parece que también estaría bueno poder pensar en la planificación estratégica el tema de con quiénes, ¿no? Porque muchas veces Mm, lo primero que pensamos cuando pensamos en algún tipo de negocio es pensarlo individualmente, ¿no? Es decir, y está bien, no está mal eso, digo, pero también hay otras instancias más colectivas, más cooperativas, que en el caso mío, por ejemplo, me permitieron que hoy yo me dediqué nada más que a la apicultura, porque por más que no tengo yo ni 200 colmenas, tengo 30, 40 colmenas, pero comercializo la miel de mis compañeros, bueno, claro. hacemos otras cosas, damos talleres de capacitación, ahora estamos armando un proyecto turístico que se llama Apicultor por un día, y la gente viene a la colmena, se relaciona, conoce, le damos charlas, bueno, se van haciendo diferentes cosas que también son valores agregados. eh, Producimos polen, que yo no produzco polen, pero sí vendo polen, Mm. por ejemplo, del polen de la cooperativa. Y me parecía que era nada, que podía estar bueno como pensarlo también como alternativa en la planificación, ¿no? Es que justamente el sector apícola es un sector que se presta mucho para el sector cooperativismo, eh, porque ya de movida, por ejemplo, todo lo que son las maquinarias, como vos dijiste envasado, pero también la de extracción, muchas veces, si uno se pone a pensar, la inversión que tiene en maquinaria para usarla una X cantidad de tiempo, muy chiquita en el tiempo, eh, nosotros, por eso, bueno, por eso le ponemos tanto hincapié a la sala de fraccionado, a la sala de extracción. Sabemos que no están en el mejor lugar, pero bueno, la idea es que uno se dedique a sus colmenas, que uno pueda ir creciendo y siendo apicultor o dedicarse a otros productos. eh, y bueno, el formato cooperativo, digamos, en eso tiene muchos beneficios. Porque bueno, porque uno comparte bien los tiempos y porque bueno, tienen que hacer. Normalmente a veces si se cae, yo por ejemplo soy socio de la cooperativa de Pigüé, que debe ser una de la segunda a la tercera en cantidad de socios, y bueno, a mí me resuelve mucho el tema de los insumos, ¿tá? O sea, eh, si bien nosotros compramos tambores, ellos siempre tienen, siempre hemos comercializado una parte con la cooperativa, o sea, no es una cuestión solamente de tamaño, digamos, la cooperativa de Pigüé, digamos, está muy preparada, obviamente, para lo que es la región, que es donde hay apicultores medianos y grandes, y bueno, y brindan mucho servicio, digamos. Es una cooperativa ya más grande, con un gerente, con otra cosa, pero bueno, a lo que voy es que responden diferentes modelos y bueno, yo creo que para empezar es muy importante. De hecho, la sociedad tiene el Consejo Federal donde hay un montón de cooperativas y Mm. bueno, tienen ese rol que vos decís, algunas más de servicio y algunas más chicas en donde los efectores son los mismos miembros y es muy bueno, digamos, el Sí, sí, crecimiento en nosotros somos una cooperativas. cooperativa chiquita, somos 19 apicultores, que es Mm, chiquita, ¿viste? Pero en algún momento que yo no estaba en ese momento, hasta se llegó a poder exportar miel en un momento que le daba y se juntó miel de varios compañeros, inclusive de esta federación que se llama FECOAPI, ¿no? Armaron toda claro, una sí, 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 sí. juntada de miel, qué sé yo,
y se exportó a Arabia Saudita en ese momento, digo, bueno, como que la Mm. cooperativa hay que tenerla, me parece, muy en cuenta porque nos brinda muchas posibilidades, obviamente que hay que ver a dónde uno cae, porque hay de todo como en todos lados, pero que No, digo, parece seguro, y que el bueno, trabajo solo del apicultor y es mucho más difícil, porque esto que vos mm, decís que te vas a comprar un extractor de 40 cuadros para vos solo que tenés, ¿viste? Nada, entonces esto sí, sí, sí. va a hacer que el Eh, laburo cooperativo nos permita crecer más rápido, inclusive. No, totalmente, totalmente. A mí me parece importante y de hecho hay muchas cooperativas. Hay que ver, como decís, hay de todo bajo el sol y también la relación, digamos, intrapersonal es muy importante desde el desarrollo de la cooperativa. Pero bueno, sí, lo tomo porque es dentro de la planificación. Obviamente, la cooperativa va a tener una planificación de acuerdo a lo que quieren sus socios y eso es, digamos, también importante tomarlo, digamos, ¿no? Así que bueno, bueno, gracias por el comentario y por la experiencia, digamos, ¿no? Pero volviendo al tema, bueno, la planificación estratégica es más del largo plazo. ¿Tá? No es una planificación que es para ver qué vamos a hacer dentro de 2 meses, sino decir, bueno, yo quiero tender a esto, ¿no? Es esa cuestión de pensar un poco, soñar hacia donde uno quiere ir. Son, Ponen grandes lineamientos, digamos. Che, bueno, a ver si yo, por ejemplo, ahí decía Diego que yo, hay otros que producen polen, bueno, a ver por qué él produce polen y yo no, y por qué, cómo sería, digamos. En esta planificación estratégica tiene mucho que ver el tema de la investigación, ya sea con capacitándose, viendo cómo son las cosas, porque primero hay que entender bien cómo es cada uno de los mecanismos, ¿no? Y sobre todo definiendo nuestras visiones. Bueno, a ver, cuando uno se pone con un papel y dice, bueno, a ver qué es lo que yo voy a querer tener, qué va a estar o qué parte, porque uno lo puede hacer de dos lados. Desde qué es lo que yo puedo manejar o qué es lo que me siento seguro para manejar o de cuánta plata yo voy a necesitar para que esto, o sea, o que quiero que esto me aporte. Entonces uno puede hacer lo inverso y ver si para generar tanta plata promedio voy a necesitar tanto, voy a necesitar esto, voy a necesitar lo otro, si yo lo puedo hacer, o puedo hacer camino correcto y decir, a ver, yo puedo hacer esto, todo eso, ¿qué me va a dar en promedio? ¿Mm? A ver, ¿me va a servir? ¿Qué lugar le puedo yo dar? ¿Cuántos días por semana? ¿Tá? Entonces, bueno, de acuerdo a eso, digamos, es la visión que nosotros podemos ir armando. ¿Y después cómo lo vamos a hacer? Yo un poco les planteaba, bueno, hay mucha gente que prefiere, digamos, tener mucho material por colmena, otros prefieren tener menos y dar vueltas más seguido. El tema de los vehículos es un tema muy, muy importante, digamos, y eso nos va a determinar también cómo vamos a hacer las cosas. Javier, Hola Lucas, buenas noches. Te hago una consulta. sí. Eh, ¿Cuántas colmenas, o sea, una persona para poder vivir de la miel, ¿no? ¿Cuántas Mm. colmenas tendría que tener para decir, bueno, me dedico a esto y lo hago como trabajo, primer trabajo y que quedes, o sea, dedicarte a hacer eso? ¿Vos tenés más o menos un cálculo de 10 Mira, colmenas, 20 colmenas? Sí. el otro día Obviamente escuchaba que una depende de lo charla. que, depende de lo que uno quiera gastar, ¿no? Pero como No, no, para bueno, vivir esa es la de primera, eso, ¿no? es la primera, o Claro, sea. Claro, o sí, sea, vos decís, bueno, mira, si yo voy a vender la miel a la exportación, vamos a hacerlo rápido, hoy un tambor de miel, 1 kilo de miel, la exportación son 2.000 pesos. Entonces un tambor vale 600.000 pesos. Entonces, si yo quiero, digamos, no sé, ganar 1.200.000 pesos por mes, tengo que tener 2 tambores libres por mes, o sea, necesito 24 tambores. Pero bueno, voy a tener gastos. Normalmente, pero eso, bueno, varían muchas cosas de cómo, pero medio siempre a grandes, en este momento, por ejemplo, la ecuación es diferente, pero normalmente se dice que de lo que vos producís, el 50% va para reinversión, o sea, para cubrir los costos y algunas amortizaciones. Amortizaciones serían un vehículo y todo sí, eso. O sea que si vamos con esa cuenta, digamos, vos para eso necesitarías tener 48 tambores por año. Más algún gasto, porque vas a tener algún gasto extra, qué sé yo, ponerle 50, 60 tambores. ¿Te sirve? Digamos, es así, estamos hablando de 36 millones por año.
de los cuales vas a gastar 18 y La te van a mitad. quedar Sí, en el Entonces, sí. bueno, si son 600 Empezás a colmenas, ratear, no te queda nada. la cuenta rápida es, si cada colmena te da 30 kilos, que es hoy por hoy capaz que un poquitito bueno, digamos, antes 30 kilos era lo Claro, normal. Si haces esa cuenta rápida, en realidad para cada 100, digamos, tenés cada 10 colmenas, tenés un tambor. ¿Tá? O sea que si tenés que hacer 60 tambores, tenés que tener 600 colmenas. Eso es una apa. cuenta rapidísima, ¿tá? Y sin Para que, ningún tipo de precisión. El otro día para poder. justamente un técnico bastante reconocido decía que bueno, que estaba más cerca de las 800, digamos, hoy para mantenerse. Ahora, ahora empecemos con otra cosa. Si vos estás en un conurbano y vos tenés la posibilidad de mercado, ¿tá? Eh, ¿A vos te parece que, por ejemplo, es mucho más rentable vender un kilo de miel en fraccionado, que te va a Claro, dar más plata? Entonces vas a necesitar menos miel y por ende menos colmenas y por ende menos estructura, ¿tá? Una de las cosas que también hay que tomarle un poco el tiempo es a la estructura que uno tiene. ¿Por qué? Porque hay veces que pegás saltos, por ejemplo, el vehículo o la sala de extracción, o si vas a trabajar con un empleado, si ese empleado va a ser alguien que te va a dar una mano una vez cada tanto, o te va y le tiras un mango, o va a ser alguien que tenés fijo. Entonces, ¿eso qué te va a determinar? Y te va a determinar la estructura que vos vas a tener. sí, los Y costos esa fijos. estructura muchas veces, por ejemplo, es subproductiva, digamos. Cambiaste una sala y dijiste, bueno, voy a hacer una sala grande porque yo mañana voy a crecer que yo. Y los primeros años, el mantenimiento de esa sala y la amortización de esa máquina te van a costar un montón de plata. ¿Pero por qué? Claro, Porque, bueno, está porque pensado es para así. tener 600 colmenas, ¿viste? Mm. ¿Se entiende? Sí, sí, Eh, sí. Esos son números rápidos, digamos, ¿no? Después hay que verlo un poco a ver, un poco lo decíamos al principio, en este momento vos tenés una rentabilidad, sobre todo lo que sea el granel, porque la miel fraccionada no sigue los mismos parámetros que el granel. De hecho, se te dan cosas a veces opuestas cuando la miel está muy cara o con muy buen precio a exportación. A veces es complejo porque vos no podés trasladar ese precio directamente al consumidor. Y el paso opuesto, que es en ese momento que estamos ahora, en donde la miel en dólares no aumentó, se quedó quieta, eh, digamos en pesos barra dólares, y todos los insumos sí. Entonces hoy estás teniendo insumos relativamente muy caros, y bueno, ¿y eso qué vas a hacer? Y bueno, vas a achicar la cantidad de viajes, vas a tratar bueno, de ver, por ejemplo, una de las cosas, ahí decía Diego el tema de la cooperativa, pero por ejemplo, una cuestión que yo he visto en muchos exalumnos es formar grupitos de 2 o 3 personas que se ayudan entre ellos. Entonces, Claro. van a cosechar las colmenas de tal. Si tienen más o menos lo mismo, está bárbaro. A veces, bueno, habrá que ver. ¿Por qué? Porque en realidad es muy difícil hacer este trabajo solo. Entonces es más fácil que vos vayas con otro colega y vos digas, bueno, vamos a tratar de que cada uno haga la misma cantidad de días para el otro. O sea, Ah, uno una siendo, asociación. claro, Vendría a ser. claro, una Socios. asociación, Socios. ¿viste? Y yo lo veo que muchas veces le funciona, Sí, y hay exalumnos que, bueno, que trabajan juntos, cada uno con sus colmenas, cada uno con su estructura. A veces, justamente, capaz que ponen la sala juntos, pero diciendo, bueno, a ver, yo tengo un lugar, yo pongo el extractor, o sea que si el día que se separan, se lleva el extractor, digamos, pero no se lleva claro. todo. ¿Tá? Está Más bien. allá, eso es una forma, como decía Diego, una forma cooperativa, y otra cosa es asociativa, digamos, con otro miembro, qué sé yo, con algún apicultor del lugar. Muchas veces Claro. nos recargamos en eso. ¿Tá? Sí, Eh, porque es difícil para arrendar uno solo. no, Se pone pero por difícil. ejemplo, qué sé yo ya cuando, por ejemplo, yo compro medicamento y tengo 3 o 4 apicultores acá en Sierra de la Ventana, que son todos chicos, sí, que tienen otra actividad. Y Mm, ya tantas veces, che, ya compraste para curar, no tenés. Ya le compramos. Ya le compramos, ya está. No le cobramos más ni nada, sino que decir, che, mira, vamos a tratar con esto, ya te traje el medicamento, acordate. Porque ya se lo compramos, porque si no nos venían a pedir a nosotros, y nosotros compramos para nuestras colmenas. Entonces, bueno, esas cosas a veces, y, che, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, hay que comprar, viste, muchas cosas.
te ayuda a trabajar justamente en forma cooperativa o asociativo. Claro. ¿Mm? Y esto del manejo, yo lo estoy viendo mucho, digamos, y que bueno, que se puede uno contar con alguien y el otro contar con uno, digamos, ¿no? Eso es bastante importante. Y en cuanto al número, ya te Bueno, digo, ese 600, 800 es un número a veces medio irreal de acuerdo a lo que haga, porque muchas veces, no, yo por ejemplo tengo un reparto que antes tenía de galletitas, conozco un montón de lugares para vender, pero no para exportar, donde claro. sería más fraccionado. Mira, hoy en fraccionado, viste, hay varias salas, no solamente la de Sada, pero hay varias salas que te hacen, digamos, a fazón. Claro. Sí, sí, Por sí. ejemplo, hoy poner una sala de fraccionado, y la verdad, el otro día hablaba con el responsable de la provincia de Buenos Aires, con Ariel Guardia López, 186 salas de fraccionamiento hay de miel en la provincia de Buenos Aires. Así que tiene que haber una capacidad ociosa de la gran siete, digamos. Además, hasta te conviene ir a la sala y no ponerla vos No, para por empezar a eso, por trabajar. eso. Entonces, por ejemplo, vos tenés una de las cosas que a veces uno no piensa en eso cuando hace una planificación, porque uno piensa, Mm, la diferencia que vos tenés es que en la miel a granel vas a vender toda sin ningún problema, al precio que ellos te digan, entonces no tenés cupo la límite. Pero cuando vos vas a hacer el claro. fraccionado, inclusive cuando cambias de producto, por ejemplo, yo una de las cosas que aprendí de los productores, por ejemplo, de polen, es que ellos sacan el polen y tienen que tenerlo guardado y tienen que tenerlo listo y acondicionado porque no saben cuándo lo van a vender. No es como la Claro. miel, no es que vos agarrás, levantás un teléfono y vendés todo el polen. Sí, sí, De sí. otros productos, o las reinas. Y vos decís, bueno, mira, yo me voy a dedicar a vender núcleos. Y hay momentos que decir, bueno, por ejemplo, dentro de tu estrategia, cuando ya estás creciendo, vender un lotecito de núcleos por año te ayuda o te empuja, Mm, te da un efectivo en primavera, buenísimo, qué sé yo, pero muchas veces no hay mercado o la gente siempre le compra a tal o a cual porque tiene ya renombre. Entonces, a veces claro. en otros productos que pueden llegar a ser más rentables, los ciclos, digamos, o la línea de comercialización son diferentes. Si vos, por ejemplo, Mm, tenías un reparto de galletita y conoces un montón de gente que va a confiar en vos comprándote una miel, y sí, bueno, sí. estás teniendo, digamos, el final de la cadena. De hecho, yo muchos que Sí. me dicen eso, le digo, mirá, empezá a comprar miel, fraccionarla y después cuando vayas teniendo la Yo tuya, eso es lo que vas había, poniendo la tuya. lo que había hablado, porque este año no tuve miel porque llegué tarde a poner las colmenas y todo. Dije, bueno, me compro un tambor, lo fracciono Claro. y ya arranco a vender Y sí, 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 va para, para, generando el para mercado. empezar a cubrir. Claro, está. Bueno, muchísimas gracias. No, por Buenísimo. favor. Bueno, uno de los temas más complejos a veces de nuestra actividad, que es la apicultura, es la permanencia en el tiempo, aunque les parezca mentira. ¿Por qué? Porque tenemos muchas variables que van cambiando, básicamente lo que es productividad y precio. ¿Tá? O sea, hay muchas variables, pero el tema de productividad-precio es el más complejo, digamos, ¿no? El otro día un apicultor también decía, mira, dice, yo estoy acostumbrado que el año que uno, o sea, tenés cuatro posibilidades: sacar mucha miel a buen precio, sacar poca miel a buen precio, sacar mucha miel y que no tenga precio, o no sacar nada y que no tenga precio. Dice, hay una que es complicadísima porque no sabes cómo moverse, que es no sacar miel, cuando no tenés producto que comercializar, y se da a veces, o sea, hay años que se da, o sea, mucho, qué sé yo, o sea, a ver, yo hablo de un poco de lo que fue el conurbano en estos últimos 3 años. Hace 3 años tuvieron una sequía que no sacaron nada los campos, pero yo nunca los había visto tan mal y tan secos, no sé, al otro año tuvieron una temporada que fue, no esta que pasó, esta de ahora, sino la anterior, que muchos de ustedes deben haber tenido colmena y no sabían qué hacer con la miel y que no les daba el espacio y que las corría. Capaz que este año se prepararon para lo que fue el año pasado y este año no fue malo, pero bueno, no fue lo que fue el año anterior. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las variables. Hay dichos y dichos que dicen que, bueno, que de 5 años que tenemos uno muy bueno, ¿m? Dos regular, ¿tá? Y normalmente dos malos, ¿tá? Ahora, ¿cómo vienen? Nadie sabe, digamos. Nadie sabe cuál es cuál, digamos. Uno sabe cuando está en el bueno y a veces le tocan uno, dos, tres buenos. Y bueno, y a veces es muy difícil permanecer en el tiempo. Para permanecer en el tiempo, lo que uno tiene que ya pensar, digamos,
en que si este año sacó un poco más, eh, cuánto puede llegar a invertir o cuánto puedes sacar de la empresa, digamos, eh, y cuánto verdaderamente puede de guardar como respaldo por si el otro año no viene bien, digamos, ¿no? Eh, Muchas veces el apicultor, y lo vamos a ver en la clase que viene, el tema de amortizaciones, eh, digamos que es esa cuestión de que se nos va desgastando los materiales, los vehículos, todo este tipo, que uno tendría que tener como una alcancía, digamos, para guardar esas amortizaciones. El apicultor no amortiza, vive con todo lo que tiene y el año que es bueno, recambia lo que puede. Un vehículo, recambia una máquina. Y bueno, y hace así. Y después capaz que pasa 3 o 4 o 5 años que no recambia porque no le dan los números y bueno, y se come esas amortizaciones, ¿no? Pero bueno, es importante permanecer en el tiempo. En este momento, digamos, a nivel mundial, es una de las grandes discusiones que están pasando en muchos países que, bueno, que han tenido históricamente buenos precios y hoy están teniendo problemas, digamos, ¿no? Europa es uno de ellos. Europa ha crecido en el número de colmenas porque han tenido post pandemia han tenido mucho crédito los apicultores para iniciarse en apicultura, para generar alimento. Aumentó el número de colmenas, aumentó el número de apicultores y resulta que ahora tiene un descenso de precio y hay mucha gente que, bueno, que no está resistiendo a por los costos que tiene, digamos, ¿no? Comparativamente. Lo mismo podría pasar acá, pero bueno, como acá nosotros ya venimos bastante baqueteados con esas cosas, ya tenemos un poquito la piel más dura. Eh, Hay una cuestión que lo usan mucho, o se usa mucho en planificación, que se llama el análisis FODA, que es ver las fortalezas que uno tiene, digamos. Si, bueno, una de las fortalezas más importantes del apicultor es que te guste esto. Es raro apicultores que no les guste o sea, gente que se dedica a la apicultura y que no le gusta la apicultura es algo raro, pero bueno, algunos hay. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, muchas veces cuando vos te gusta la actividad, siempre te das un poco más de changüí, digamos, a, a tratar de mejorar esta productividad. Una de las fortalezas podría ser eso, otra fortaleza podría, no sé, eh, decíamos, qué sé yo, que tenía en el mercado, otro te puede decir, bueno, Diego, que mira, estoy dentro de la cooperativa, entonces es una fortaleza. Una oportunidad es aquello que se va a presentar en determinado momento. Por ejemplo, está, digamos, dentro de lo que es el sector que la producción de alimentos, si bien es muy compleja, si bien tiene altas y bajas, es algo que es necesario siempre. ¿Tá? Si bien nosotros estamos en un producto que, digamos, no es de consumo obligatorio, o sea, no hacemos ni leche, ni carne, ni harina, digamos, ¿no? Ni huevo, digamos. Estamos en una producción en donde producimos un alimento y ese alimento, digamos, a través del tiempo, y hay un cambio inclusive de muchos pensamientos, de gente que está dejando los otros tipos de azúcares para volcarse a la miel, a una alimentación natural, y digamos como que es una oportunidad. Hoy ve que no es tan difícil vender miel, lo vemos nosotros que hace, no sé, muchos años que estaba en el mercado, antes nadie quería, en cambio, hoy tenés todo un público de gente que quiere comer más sano, más natural que se volcó a la miel, que bueno, antes no estaba. Todavía es como que es un producto bastante noble, digamos, para vender. Y oportunidades puede ser decir, bueno, mira, yo tengo una camioneta porque me dedico a otra cosa, o tengo campos de un pariente o propios, y bueno, son oportunidades que vos vas teniendo y que pueden llegar a ser en determinados momentos. ¿M? Por ejemplo, hablábamos recién de la producción de polen. En este momento Argentina podría producir más polen y podría consumir más polen, obviamente con un mercado diferente. ¿Tá? Jalea real prácticamente no se produce, pero bueno, ahí estamos con un problema por el tema de los costos. Esas serían como oportunidades, digamos, ¿no? En cuanto a las debilidades, por ejemplo, una debilidad es que nuestro sector se maneja siempre por el precio internacional y el precio internacional tiene muchos componentes que no son directamente nuestros. Y si bien Argentina es uno de los primeros productores y exportadores de miel, como no tiene mercado propio, somos muy débiles. O sea, el precio lo va poniendo el mercado externo. Ni nuestros exportadores muchas veces putean a los exportadores, al intermediario. Obviamente ellos se quedan una parte, pero bueno, hablando en estos días por el armado de las mesas, por ejemplo, para Maciá, los mismos exportadores dicen, históricamente nunca tuvimos un margen tan estrecho. O sea, no podemos
subir la miel afuera porque nos las están bajando y no podemos bajarle a los apicultores porque sabemos que están, o sea, estamos con una, digamos, muy finita, una cuenta muy finita. Entonces, una debilidad que yo creo que tenemos como sector es no poder, digamos, tener un mayor dominio del mercado. ¿Mm? Otras debilidades, y bueno, si el vecino tiene todo el derecho de tirar el veneno más tóxico que el SENASA la pruebe al lado nuestro, y si nosotros nos vamos a quejar, los que estamos fuera del lugar somos nosotros. Entonces, ese también es una debilidad y que no está pasando en muchos lugares del país, digamos, ¿no? No es igual, no hay una cuestión, digamos, que nos haga respetar espacios, tiempos y convivencia con otros sectores. El sector chacarero es siempre más fuerte y más importante porque exporta más y entonces fija políticas de gobierno que nosotros tenemos que andar ahí arañando o haciendo manifestaciones para que vean un caso o dos casos. Y bueno, y las amenazas, creo que hoy estamos con una de las mayores amenazas que es el tema de los productos adulterados. eh, y eso sería una amenaza claramente. Es algo que nosotros no podemos cambiar. Es como las oportunidades se dan, no son propias, están ahí, nosotros las podemos aprovechar. Medio como que las fortalezas y las debilidades, digamos, son propias, son de nosotros como individuo, como empresa, mientras que las oportunidades y las amenazas son externas, digamos, ¿no? Uno puede ver que hay una oportunidad porque el mercado dio así, porque la tendencia va para este lado, o una amenaza se viene así y uno muchas veces no puede manejar. Uno trabaja sobre las fortalezas y las debilidades, interpretando lo que son las oportunidades y amenazas. No sé si se entendió, pero no, la idea era darle chiquitito lo que era un FODA, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos por qué es importante la estrategia, y bueno, porque es lo que veíamos hoy de estar, poder producir a lo largo del tiempo, digamos. Es una de las cosas más importantes a veces como empresa, digamos, ¿no? A veces capaz que apretar el embrague, a veces saber si tenemos que avanzar. Por ejemplo, la pandemia en la apicultura argentina creció bastante. Hablamos de casi del 20%. Y uno dice que en cantidad de apicultores, no, en cantidad de colmenas. Aumentaron la cantidad de colmenas por apicultor. ¿Por qué? Porque bueno, porque muchos previeron que se iba a dar esta cuestión de que iba a ser más alimento y de hecho lo estamos viviendo hoy, como por ejemplo este año, que tuvimos una exportación casi del 30% más comparado con hace 4 años atrás. O sea, más allá del clima, más allá del es como que bueno, que el apicultor muchas veces lo que hace como estrategia, eh, para poder sobrevivir mejor es tener un poco más de colmenas, o sea, tener un poquitito más de flexibilidad en sus ingresos. Buscar el equilibrio es un poco lo que hablábamos hace un ratito de a veces tener solamente una sala de extracción que lo usa uno solo, nos da una ventaja que la usamos cuando nosotros queremos, pero la desventaja es que, bueno, cuando vamos a cambiar esas máquinas salen bastante plata, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que tener un poco más acorde a lo que uno va a usar, digamos, y bueno, tampoco puedo tener, no sé, 200 colmenas y tener un extractor de 4 cuadros porque no me va a casar el tiempo físico para extractar toda la miel. ¿M? El otro, un cosa, tener un extractor de 120 cuadros que uno lo va a prender 10 veces y, y ya está. Entonces, bueno, ese equilibrio a través del tiempo, qué inversión puedo hacer y qué no. ¿M? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ustedes, por ejemplo, capaz que no vienen de una tarea productiva en donde tenemos esa idea ya más tomada, digamos, cuándo voy a comprar una máquina, cuándo no, cuándo voy a crecer en colmenas y cuándo no. ¿M? Entonces, eso es buscar un poco el equilibrio de la empresa o aunque sea individual. Reducir los riesgos, ¿tá? O sea, normalmente cuando uno no tiene una planificación, reduce, no tiene, va entrando en riesgo sin darse cuenta, va haciendo cosas que, bueno, que a veces yo conozco apicultores que, qué sé yo, fueron creciendo y no cambiaron vehículos, no aumentaron la cantidad de gente que lo ayuda y bueno, y trabaja todo el día y de noche, que esto, y bueno, está todo el tiempo con alguna problemática que le puede llegar a pasar en cualquier momento, ¿no? Eh, y eso también, bueno, maximizar el aprovechamiento y los recursos. ¿M? Eh,
muchas veces hay que ver, qué sé yo, ver las oportunidades, ¿no? Cuando la apicultura estaba muy mal, había mucha gente que, por ejemplo, vendía material usado muy bueno porque no le había resultado la apicultura. Y bueno, lo tenía ahí guardado, y entonces uno, bueno, es un recurso que podía entrar, ¿tá? Eh, y así con cada una de las cosas. ¿M? Y una de las importancia es que podemos medir o estimar los resultados. Una planificación estratégica no es más o menos. Decir, bueno, a ver, yo necesito sacar, como hablábamos hoy, tantos tambores por año, porque esto me va a generar tanto dinero, que es lo que yo necesito para mantenerme a mí, a mi familia y la estructura. Ahora, terminó el año, digamos, no llegamos o llegamos al objetivo, bueno, no llegamos al objetivo, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Se produjo menos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue un año seco? Hablamos con los otros apicultores, pero siempre tratando de medir y ver dónde está el problema para poder, a la próxima planificación, poder corregirlo. ¿Mm? Hasta ahí vamos con la estratégica, largo plazo. La operativa es el corto y mediano plazo. ¿Tá? Es el cómo, qué, cómo, cuándo, quién, dónde y con qué. Bien clarito. O sea, bueno, voy a tener que, yo quiero armar 50 colmenas. Bueno, bárbaro, ¿dónde la voy a armar? Y en casa, ¿y tenés lugar para guardar y para trabajar o lo... Ah, no, eso no lo pensé. Y cuando la salsa tenga armada, ¿dónde la vas a guardar? Ah, eso yo no lo pensé. Entonces, el operativo es decir, bueno, si voy a hacer este material, ¿qué voy a necesitar? Es claro, ¿está? ¿Y quién lo va a hacer? Y no, yo no puedo, yo de lunes a viernes trabajo todo el día y el sábado me gusta, bueno, entonces ¿quién va a armar ese material? O cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Mm? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? O sea, me pongo a armar material ahora que terminó la temporada y puede ser, ¿para qué? Y si yo tengo un lugar para guardarlo, ya lo tengo armado. Ahora, muchos se ponen y que no llegan y que uno ve y dice, bueno, estaba pintando la salsa y le decía, no, mira, no pinté, más vale largarlas hacia el campo, no, pero, y bueno, pero las necesitas en este momento. La abeja en ese sentido tiene sus momentos, entonces yo no puedo decir, bueno, voy a tener las salsas todas pintaditas con los cuadros estampadas para marzo, porque ahí no las vamos a necesitar. ¿Mm? Entonces, la planificación operativa tomamos muy en cuenta eso. ¿Está? Que se desprende, obviamente, como hablamos al principio, la planificación operativa de esa planificación estratégica que habíamos hablado. ¿Mm? Es el día a día. ¿Tá? Es lo que me dice qué es lo que tenemos que hacer mañana, pasado, esta semana, qué sé yo. ¿Qué estamos haciendo ahora los apicultores? Y bueno, dando la última vuelta en algunos lados, cerrando las colmenas, curando. Más al norte ya curaron, más en el centro están curando y más al sur todavía estamos esperando un poquito. Pero más o menos hacemos más o menos lo mismo. Algunos se empiezan a alimentar para bloquear la cama. Entonces, bueno, también es importante ver el aspecto alrededor, digamos, de lo que estamos haciendo. Una de las cosas importantes en la planificación operativa es que nosotros podemos ir desagregando un proyecto específico. Por ejemplo, voy a decir, bueno, a ver, yo con este apiario lo que quiero hacer es producir esto. Entonces, puedo generar una planificación estratégica, decir, bueno, a ver, yo quiero que en este apiario empezar a hacer reinas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a tener que hacer, no sé, incentivar antes, voy a tener que tener más abeja, voy a tener que tener un acceso mejor porque voy a ir, llueva, truene, voy a tener que estar ahí. Entonces, lo que uno hace es generar una pequeña planificación operativa para ese lugar o para ese producto. ¿Se entiende? O sea, que no es todas las colmenas, no voy a alimentar a todas las colmenas, no voy a hacer reina en todas las colmenas o no voy a nuclear. No, voy a trabajar ahí. Entonces, ese lugar va a tener una planificación diferente a los otros lugares. Y los otros lugares van a ser, digamos, con otro manejo inclusive y con otros tiempos. ¿Mm? Eh, Esto a veces está pensado a veces para un poco empresas más grandes, porque bueno, cuando si uno trabaja solo dice, bueno, responsable, yo, ¿está? Objetivo sí, puede decir, bueno, a ver, yo necesito el material armado para tal época, con lo cual lo voy a necesitar comprar antes de eso, o voy a ir comprando a poquito y lo voy armando y lo voy guardando, o no, tengo en un momento que voy a vender algo y me va a generar un capital que voy a poder usar en eso, ¿está? Entonces,
ahí están las metas y cómo vamos a generar las actividades. ¿Está? O sea, anotar. Yo lo que siempre insisto, yo sé que a veces es muy difícil, los apicultores somos bastante difíciles en el sentido, tratar siempre de anotar. Porque cuando uno tiene que anotar, desde hacer una carta hasta anotar ahí, es como que tiene que clarificar los pensamientos, ¿está? O sea, para poder volcarlos al papel. O sea, no siempre es por tener, no, yo lo tengo acá, no, 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 es que uno se sienta y en ese proceso clarifica los pensamientos. ¿Estamos? Empieza a hacer las cuentas y ve cuánto material necesita, cuánta serie, y bueno, dice, no, no llego ni en pedo. Pero bueno, o sí, ¿está? Los requisitos. Requisitos, historia reciente de actividades y de los recursos que hay. Eso es importante. O sea, cómo fue en los últimos años. Si no lo tenemos, y bueno, preguntemos. ¿Mm? ¿Cómo es acá? Los apicultores, en general, las nuevas generaciones son un poco más abiertas porque han tomado mucha formación en capacitaciones, concursos. Las viejas generaciones son un poquito más cerradas y no dan tanta información. Pero bueno, es importante saber dónde uno está, ¿tá? Y saber, digamos, cómo es el tema este de la apicultura, digamos, ¿no? Eh, un inventario, y ese inventario todo lo que tiene, no es la cantidad de colmenas, los cuadros, ¿no? Sino también las instalaciones que tenemos o que podemos tener, los vehículos, la capacidad física, digamos, ¿no? Las posibilidades físicas para el futuro, ¿no? Eso es muy importante y es lo que hablábamos al principio con Juan cuando me quería poner la planificación de emergencia. ¿Tá? Vamos a llamarla así. Eh, Posibilidades productivas de la región. Hay regiones que se tiende, por ejemplo, a ser más productivas de polen, más productivas de material vivo. Por ejemplo, yo estoy en una de las zonas, eh, nosotros criamos algunas reinas, pero bueno, todas para el lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el material vivo, como estamos medio en los últimos, digamos, la última zona, es muy tarde para las zonas del norte. Entonces, bueno, es como que, bueno, es una cuestión más local. Entonces, voy a decir, bueno, no es el mejor lugar y no es el mejor lugar, digamos, ¿no? Hay lugares, qué sé yo, mucha gente que lleva colmenas más al norte o más a zonas como el Delta, digamos, donde hay una reproducción más alta naturalmente en determinados momentos, ¿no? Entonces hay zonas en que se da, o por ejemplo la producción de polen, se está teniendo mucho en el delta porque hay una capacidad floral en determinado momento del año que no hay en otros lugares, ¿no? Eh, Igualmente es mucho más fácil para los apicultores que uno le pregunte la producción de miel que la producción de otras cosas, porque muchas veces no lo saben, o sea, qué sé yo, acá por ejemplo hay mucha gente ahora que se está dedicando a polen en forma muy puntual en estas épocas del año, ¿tá? Porque tenemos flor amarilla, el polen ese es muy bueno, hay mucho, hay mucha oferta de polen y es muy seguro que haya polen siempre para esta época. Estimativo separado, bueno, esto es casi tener la lámpara de Aladino, pero bueno, históricamente hay muchos insumos que estaban al precio de miel, pero bueno, no cumplen con la norma. ¿Qué quiere decir? Cuando la miel está muy baja, los insumos siguen subiendo, sobre todo aquellos insumos que no son propios, o sea, el gasoil no es algo propio, no determina la apicultura. El material vivo, el material inerte, la cera, esos sí son más propios, digamos, si la apicultura no está creciendo, en general se necesita menos cera que si la apicultura sí, hubo años que solamente te vendían cera si vos tenías cera para canjear. Entonces había apicultores que tenían que salir a comprar cera de opérculo para poder obtener su cera, digamos, ¿no? Normalmente la cera, en un año normal, es un producto que siempre nos va a sobrar un poco. Normalmente. O sea, haciendo recambio y todo, siempre nos va a sobrar. Un poquito. Hay años que no, obviamente, años malos que no. O años especiales en donde no hay mucho opérculo. Registros, esto es lo que le decimos de anotar. Traten de anotar, vayan haciéndose como anotar. El otro día hablábamos de unas planillas, o planilla de INTA, planilla de esto, de lo otro. En general, mi consejo, vayan anotando como ustedes vayan viendo. Y háganlo más bien poblacional, sacando una vez por año, que uno tiene que hacer un raconto, un inventario de todo lo que tiene. eh,
que más o menos si lo maneja sabe cuánto es. Bueno, pero saber cómo van. Una de las cosas, por ejemplo, importantes que yo anoto en los cuadernos, básicamente anotamos por apiario, cantidad de colmenas que hay, las condiciones que están en esas colmenas. No ponemos si hay una huérfana o no, porque si está huérfana ya resolvimos algo. Y si no, digamos, si hay que tener material, si no hay que tener material. Y nosotros, particularmente, lo que hace muchos años que anotamos son las floraciones. Está empezando a florecer tal cosa, se ve polen de tal otra, para compararlo con el año anterior. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces el calendario apícola es muy marcado por la floración. Entonces hay floraciones que se adelantan en el tiempo y eso va a hacer que la colmena se adelante y no vamos a estar esperando la fecha del calendario. ¿Está? Igual, una de las cosas cuando uno tiene muchos registros, por ejemplo, nosotros tomamos los registros de formación de núcleos en nuestros apiarios y la máxima diferencia que observamos para el comienzo del nucleado entre 2 años totalmente dispares son entre 7 y 8 días, de 8 a 10 días. 7, 8, 10 días era lo máximo. O sea que más o menos uno siempre empieza a nuclear más acá o más allá, siempre en lugar. Y pues digo el 10 días fue porque, bueno, yo justo en un momento que no estaba por un viaje a un congreso y bueno, entonces empezaba un poquito más tarde, entonces, pero no era por el tiempo. Pero es importante a veces ir fijando en qué momento del año van a pasar determinadas cosas para planificar y para tomar, es decir, empezar a trabajar para atrás, digamos, ¿no? Mano de obra propia y contratada. A veces en los pueblos que hay muchos apicultores, la mano de obra contratada es más sencillo porque hay muchos apicultores, entonces no todos los apicultores tienen a los empleados, digamos, en relación de dependencia o empleado permanente. Entonces, sí, para determinadas cosas, si uno necesita ir a cargar cajón, entonces ya tienen, lo bueno de eso es que ya tienen empleados, digamos, que saben, digamos, cómo levantar un alza, cómo hacer determinadas operaciones que a veces, si uno lleva a alguien nuevo, cuesta un tiempo hasta que uno lo va, entre comillas, entrenando. Y después también esto que comentaba yo hace un rato, el tema del asociativismo entre diferentes colegas que están más o menos en etapas similares y bueno, y entonces se cooperan entre ellos para hacer el trabajo. ¿Mm? ¿Qué más? Papá. Bueno, esto de hablábamos hoy con Javier, de decir, bueno, a ver cómo queremos vivir, digamos, ¿no? Eh, yo conozco a algún que otro apicultor que ha llegado a tener una Ferrari, pero son pocos, te voy a decir. Eh, o bueno, después había otros que criaban avispas. Eh, entonces, bueno, esos serían algunos temas, digamos, a tener en cuenta para empezar a planificar, digamos, ¿no? Y una de las cosas importantes es que muchas veces decimos, bueno, hicimos un planeamiento, vamos, le vamos a hacer esto, vamos a trabajar con esto y vamos a hacer así. Y en realidad es algo continuo. ¿Tá? Si nosotros vemos que formulamos algo y vemos que después a campo, cuando lo estamos haciendo, no nos está cerrando, modifiquémoslo, digamos. ¿Tá? Ahora, si ya tenemos algo planificado y ya sabemos cómo vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer y todo eso, también es un proceso continuo porque es más sencillo. Uno no tiene que estar todo el día determinando qué va a hacer. Hay momentos que son complicados igual, ¿eh? Hay momentos que yo cuando empiezo a cosechar, cuando empiezo a tener material, hay momentos que en realidad, o para los que movemos, si las movemos o no, hay momentos que son de mucha indecisión, pero bueno, tienen que ver a veces con esta cuestión de, de planificar y que bueno, que a veces que las cosas no salen como necesitamos o como creemos. Por eso dice que no es así, digamos, que necesita un control, y necesitamos bien, ¿tá? ¿Por qué? Porque pasan cosas. Dígame. Hay cosas que cambia el clima, cambia las lluvias que hay en el lugar, o sea, cambian muchas cosas, ¿está? Más allá de que nos puede dar, qué sé yo, ¿no? Barroa se puede adelantar o atrasar, cosas que uno no está esperando, digamos, ¿no? Y ahí entra la planificación de emergencia. Eh, y bueno,
acá factores naturales, ¿tá? Esto que decimos del ambiente imperfecto, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Cuántos litros de gasoil vamos a gastar y cuánto eso va a significar en dinero? Bueno, en nuestro país sabemos que eso es complejo. ¿M? Históricamente el gasoil en nuestro país fue muy económico, ahora no es económico, entonces, bueno, se le presta otra atención, sobre todo lo que son los viajes o cuántas veces vamos a ir. Antes muchos apicultores les gustaba sacar todo y después recién ir y curar. Ahora están sacando y curando. Y entonces medio como que se van aprovechando, digamos, los momentos y los viajes cada vez más. Tratar de que sean menos frecuentes o que sean cuando uno necesita ir. Obviamente, muchos de ustedes están en un periodo de aprendizaje y les gusta ir a cada rato para ver qué pasó. Y eso está bien, porque es la única forma de aprender. A veces nosotros le decimos a los alumnos, déjenlas un poco en paz. No, no, le puse una celda y fui al otro día a ver si no había nacido. ¿Y qué pasó? Y no, no sé si nació o no, porque todo voy a ir mañana. Déjenlas un poco en paz, que ya hace millones de años que saben hacer lo que hacen, ¿tá? Pero bueno. Obviamente, si uno está en un periodo de aprendizaje, a veces le gusta ir más y observar más, solamente por una cuestión de estar más seguro con lo que está haciendo. ¿Mm? Eh, y bueno, cuando hablamos a veces de la información, muchas veces la información que tenemos puede ser la mejor, pero bueno, pasa que, por ejemplo, subestimamos los precios de algunas cosas y bueno, y que no nos dan los números, o no podemos gastar tanto o bajan. Una cosa rara, por ejemplo, el azúcar baja, o sea, está casi tan barata como en la primavera, digamos, cosa rara, digamos, ¿no? Javier, Sí, yo escuché cuando. Ay, perdón, que pongo la cámara ahí, para. Había escuchado que empezaste diciendo que crían abejas y avispas, sin nada, irte por la las avispa ramas. fue una cargada por la Ferrari, digo. Ah, yo, ah, yo dije, las avispas, me estoy perdiendo de algo, digo, ¿qué fue? No, no, a ver, digamos, fuera de broma, por ejemplo, en el norte argentino y en otros países sobre todo, pero en el norte argentino hay, muchos apicultores también se dedican a la meliponicultura, o sea, a las meliponas, Ah, como está. Sí, sí, conozco. Está, sí, y sí. es algo porque todo el mundo, digamos, es un insecto, se asocia mucho, igual son bastante diferentes, está buenísimo, pero Eh, bueno, cosa que la de apicultura y hecho, la acá en mi casa, meliponicultura, nada, 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 dije lo de las de hecho, avispas por la Ferrari. nada, Y es verdad está. que De conozco hecho, acá, uno que tiene una Ferrari. está bien. De hecho, acá en mi casa tengo un gomero que se llena de las angelitas, las chiquititas, ¿viste? Ajá, La sí, melipona sí, sí, angelita, sí, sí, sí. esas las Sí, tengo. La voy a tener, pero porque la quiero tener acá en casa. Pero es está muy bien. poca la Bueno, verán que producción. yo creo que muchos de los, pero bueno, por ejemplo, que yo, en Brasil, sí, muchos Sí, apicultores, pero Brasil tiene una. Nicaragua, toda esa zona. Claro, toda la zona de Macará, pero tienen una apicultura bastante diferente a la nuestra. Nosotros en realidad Sí, tenemos no. estructuras más grandes, mayor cantidad de colmenas. El apicultor, digamos, sin ser peyorativo, es un poco más No, profesional yo en el dije, sentido que se dijo dedica a la avispa, ¿qué pasó? Dije, algo me estoy perdiendo. No, está bien. No, Seguí, va. no conozco Eh, apicultores que críen bu- avispas. buenísima la clase, me está encantando, la verdad que es una de Bueno, las más bueno, interesantes que tuvimos. gracias. Gracias, Lucas. Bueno, vamos a las etapas para la planificación. Consta de algunas fases, digamos. La primera es información, análisis, diagnóstico, o sea, sacar información, o sea, hacer un curso de sacar información, preguntarle a los docentes, preguntarle a los otros colegas, sobre todo ahora que muchos ya vienen, digamos, de recién terminados el curso de inicio, pero hay otros que ya vienen con más tiempo de experiencia. eh, es lo que nos va a hacer, digamos, capaz que errar menos, ¿no? Porque cuando a veces uno no conoce, como en cualquier otra cosa, comete errores que después cuando sabe uno dice pensar que yo hice esto, yo pensaba esto. Pero la primera parte es eso, el diagnóstico, el análisis, la información que nosotros tenemos. Luego la formulación, seleccionando alternativas, o sea, a ver, voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. ¿Tá? Hay muchas veces que las alternativas, digamos, se limitan entre ellas. O sea, si hago algo, no hago la otra cosa, ¿está? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, mucha gente le encanta cuando ve la parte cría de reina hacer sus propias celdas, qué sé yo, y resulta que
basa toda su producción de núcleos de ese año en la celda y le salen 3 celdas. Pero no, si en la escuela lo hicimos y me salió re bien. Y le salen 3 celdas. Entonces uno, hay determinadas cosas que no puede dejar al azar. Entonces decir, bueno, si yo voy a hacer 20 30 núcleos, bueno, me voy a comprar unas celdas. Y si yo me va bien con mis celdas, voy a tirar adelante, ¿está? Entonces, bueno, esa es una buena alternativa. ¿Por qué? Pero porque la celda uno la tiene que encargar con tiempo, tiene que ir a buscarlas, tiene que tener material preparado, o sea, entonces, bueno, son ir seleccionando alternativas. O yo, como decía Juan, con el tema de la rejilla, bueno, hay gente que no le gusta la rejilla o usa todo media alza y bueno, no usan rejilla y bueno, eso es una alternativa. O usás o no usás. Digamos. Una vez que, digamos, lo armamos, lo ejecutamos, lo tratamos de llevar adelante. ¿M? Eh, de la mejor manera posible y anotando, porque ver qué pasa, ver que nos equivocamos, o a ver lo que... Y bueno, y en un cuadradito vayan poniendo la floración. Y luego va la evaluación y control. Una vez que ya terminó, que la terminamos de ejecutar, terminó la temporada, nosotros tenemos temporadas bien marcadas, o sea, empiezan, podríamos decir, en julio de un año, terminan, digamos que en abril, y mayo, junio lo dejamos para ir a algún lado, a esquiar, pero podríamos decir que, bueno, que básicamente casi continuo, pero bien marcada, digamos, las estaciones. Entonces, en esta época ya empezamos a ver el tema de la evaluación y de controlar cómo funcionaron las cosas de acuerdo a lo que fuimos planificando. Eh, para el diagnóstico, un poco lo que veíamos hoy, todo lo que nosotros tenemos, maquinaria, productos, colmenas. Una de las cosas importantes es clasificar las colmenas. Van a escuchar que lo che, ¿cómo te quedaron las colmenas? Yo no, bien. La verdad saqué más o menos, pero la verdad que las colmenas quedaron lindas, llenas de miel, con llenas de abejas. Entonces es importante para saber cuándo vamos a empezar la primavera con los tipos de colmena, porque decir 30 colmenas no nos dice nada, o 50 o 20 no nos dice nada. ¿Tá? Es bueno saber que tenemos 20 colmenas que están funcionando correctamente y hay 4 que están ahí. Si Dios quiere, van a pasar el invierno y el año que viene van a crecer y van a ser grandes colmenas, pero este año no. Entonces, bueno, cuando ya planificamos, qué sé yo, el crecimiento o el desarrollo de nuestra apicultura y saber qué es lo que estamos viendo. Bueno, esto lo hablábamos hoy, disponibilidad de recursos humanos, ver el tema del asesoramiento técnico, a veces se nos queman los papeles, podemos llamar a otro colega, podemos llamar a algún profesor, y ¿tá? O sea, tratar de ir buscando el tema del asesoramiento. ¿Mm? Y bueno, y esto también es importante, ¿no? A veces uno dice, bueno, mira, la verdad que puedo sacar un crédito, o puedo, qué sé yo, vender tal cosa, o puedo sacar a crédito y ver de pagar. Esas son cosas importantes, digamos, al momento de ir planificando. Y bueno, y esto también, el tema de acá justamente hablábamos de la posibilidad de mejora de precios en los productos, otros mercados, asociación con otros productores, que veíamos el tema de las cooperativas, ver el tema de la venta. Normalmente, históricamente, la apicultura tiene un momento en donde se vende casi toda la miel, que es de acá a mayo, junio, y después ahí empieza a decrecer, casi todo, digamos, venden, y, y a veces eso mismo hace decrecer el precio en determinadas épocas del año. ¿Mm? Son muchos los apicultores que empiezan, y bueno, y deben en miel, y deben tanto tambores de miel, y bueno, y empiezan y tienen que los primeros tambores son siempre para pagar deudas, digamos, ¿no? Entonces es común que siempre tenemos un pico de venta digamos, de marzo a mayo o junio, y después de ahí empieza a bajar, digamos, ¿no? Eh, un poco lo que poníamos acá, cuáles son las alternativas, aumentar el número de colmenas, diversificar las actividades, mejorar la eficiencia. ¿Eh? Por ejemplo, el tema del cambio de reina, mucha gente usa reinas nuevas cuando hace nuevos núcleos, pero no, a veces no cambia, no hace cambios, digamos, efectivos en un determinado apiario. ¿Tá? A veces cambia una porque la ve mal y después resulta que esa reina de al lado tiene 3 años
y bueno, se nos manca en plena temporada que vemos que cada vez hay menos abejas y no, se nos hace sanganera o se nos queda sin una reina, digamos, ¿no? Muchos de los cambios tecnológicos para los apicultores medianos o grandes hoy tienen que ver con la tecnificación en el traslado y el manejo de pesos, ¿tá? Eh, digamos como que no sé si son más accesibles, pero hoy por hoy hay mucha gente que se utiliza, hay muchos mini cargadores específicos para apicultura, hay grúas, hay de plumas, digamos, como que se está mecanizando bastante bien para lo que es el traslado de colmena, inclusive en pequeñas unidades, digamos, ¿no? Eh, una de las cosas que también se usa mucho es el tema de las zonas productivas, digamos, tratar de tener en diferentes zonas productivas, ¿no? En el conurbano no es lo mismo, como decíamos hoy, el norte, la zona de norte del AMBA que la zona centro-sur, digamos, son bastante diferentes, ¿no? El tipo de tierra, el tipo de cultivos, el tipo de campo. ¿M? Entonces, bueno, uno a veces la cercanía con el pueblo, ¿tá? Muchas veces, por ejemplo, si vamos a producir más, por ejemplo, uno dice, no, yo la verdad que no quiero ir al delta, pero hacer miel. Y no, si vas al delta es porque o vas a hacer polen o vas a multiplicar. ¿Por qué? Porque es para eso, digamos, porque la floración te sirve para eso. ¿Mm? Pero muchos multiplican en esa zona y luego vuelven al territorio, digamos, a la zona firme para producir miel. ¿Mm? Y bueno, estas son, digamos, para apicultores un poco más grandes, a veces se trasuma más, a veces menos, se hacen otras cosas, se poliniza, digamos, y algunos, bueno, a veces te cansás de polinizar, de esa actividad productiva y bueno, preferís seguir produciendo miel con un riesgo un poco más grande, digamos, ¿no? Eh, y bueno, como le decía, bueno, la evaluación en la última etapa. eh, Se pueden usar indicadores físicos, se lo van a ver bien eh, con, con Pablo Julián la próxima clase. Eh, Hay indicadores físicos, es decir, bueno, ver cuánto me salió el kilo de miel, cuántos kilos de miel necesito para mantener una colmena, para saber decir, bueno, a ver, si yo necesito 20 kilos de miel para mantener una colmena por año, el kilo 21 es el que me deja la ganancia. Entonces, bueno, hay diferentes relaciones, cuántos kilos de miel por colmena, que es lo más común en nuestro jerga, cuál fue tu promedio, digamos, es lo más común que se utilice. Pues siempre vamos a tener en la apiario uno que nada de 80 kilos, si no, o sea, 80 kilos, sí, pero de una colmena, las otras sacaron 20. Entonces, esos son los indicadores, digamos, más utilizados. Justamente cuánto usamos de azúcar, cuánto de mano de obra. Eso también nos da un poco una idea, digamos, de lo que nosotros, de nuestros costos y el uso, digamos, de los recursos. Eh, Una de las cosas importantes es interrogar si una vez que terminamos toda la planificación, si estamos logrando lo que nos propusimos, eh, si se encuentran compatibles con los objetivos que nosotros queríamos tener, ¿m? Y si, bueno, cómo es posible corregirla en el caso que la respuesta no sea negativa, o no tienen que ser negativa, pero podemos pensar hacer las cosas de una manera diferente. Hay algunos sistemas, digamos, de cálculo, eh, que es básicamente, a ver si está acá, que son sistemas de gestión. Este es un sistema de gestión bastante viejito, ahora fíjense, Compu 2000 era la empresa que lo estaba haciendo, este lo hizo Norberto García Girú. Yo se lo puedo pasar, lo que pasa, yo lo paso por mail, la vez que lo pasé por WhatsApp no le sirvió a nadie. Tiene que poner y tiene varias cosas. Este es otro, ahora lo vamos a ver. Este es un API gestión, bueno, ya va por la versión 3 digamos, que es hecho por el INTA. Tienen algunos otros indicadores, ¿tá? Pero son modelos de gestión en donde uno pone los datos. Sí nos piden muchos datos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eh,
y nos van dando, digamos, las producciones, los promedios, bueno, si hay rentabilidad, si no hay rentabilidad, o sea, nos va generando todas las cuentitas sin tener que nosotros hacer esas cuentas o hacer toda la metodología, digamos, contable, porque son contabilidades un poco más sencillas. Eh, los dos tienen esto, ingreso de datos, después los resultados, y bueno, y después, bueno, ahí dan diferentes cuadros, como por ejemplo en este caso, productores con diferente tipo de producciones, con diferente número de colmenas, eh, y bueno, que cada uno iba teniendo diferentes ingresos y algunos eran un poco más estables, de acuerdo, por ejemplo, a lo que se dedicaban a producir. Y si habían crecido o no habían crecido. Entonces, bueno, veíamos ahí que acá en este caso, perdón, en este caso teníamos productores más grandes, más chicos, algunos crecían menos, algunos no, algunos solamente producían miel, otros también producían núcleos para la venta, eh, algunos en este caso hacían servicio de polinización, ¿tá? Eh, y bueno, se veía, digamos, el ingreso que teníamos en este caso, o gasto por cada una de las colmenas. Estos son números viejos, de hechos de bastante tiempo, pero bueno, no siempre los gastos, digamos, eran iguales para todos. Entonces, estaba visto acá, obviamente, uno usa más tambores cuando más producción tiene. Eh, Hay gastos que son significativos, por ejemplo, si uno, en los gastos, lo que se llama gasto de galpón, por ejemplo, si uno mantiene todo muy pintadito, que yo, e inclusive si para esos trabajos de galpón toma mano de obra, digamos, específica, va a ser diferente de él que va todos los años manteniendo un poquitito o no. En vehículos depende del vehículo. Normalmente los vehículos tienen mucho que ver con la edad que tienen. A veces uno gasta en vehículos viejos, el gasto de mantenimiento es altísimo que un vehículo nuevo, pero bueno, el vehículo nuevo tiene un gasto de amortización bastante más alto y cuando se rompe también es mucho más caro, digamos, ¿no? Entonces todo esto va variable, no hay una línea, digamos, hay tendencias, hay cosas que más o menos se gasta. Fíjense que son gastos pequeños, pero que eso, el tema de sanidad, el tema de reina, todo ese tipo de cosas normalmente son bastante promediables, ¿no? Piense que estos son gastos por colmena, no total para cada actividad. ¿Tá? Y fíjense que hay bastantes cambios, digamos, bastantes colores. Y en este caso los resultados, ¿no? Los ingresos, el margen que nos dejaba, ¿tá? Y bueno, como todo, tenemos apicultores que tienen un gran ingreso, pero tienen un gran egreso. ¿Ah? Y otros que, bueno, que en realidad son más chicos o tienen menos ingresos. Normalmente, una de las cosas que dicen que un apicultor de 100 colmenas, que en realidad no tiene vehículo afectado, no tiene un galpón, tiene muchas cosas que no tiene, normalmente siempre va a ser una eficiencia productiva muy alta. Ahora, cuando ya le empezamos a poner un vehículo, aunque se lo pongamos parte, digamos, ¿no? O alquilar un espacio para tener ahí, va a ser, digamos, que aumente ese costo operativo que nosotros estamos teniendo. Bueno, una de las cosas que es importante a veces es saber cómo es la temporada en nuestro lugar. eh, y empezamos ahí, decir, bueno, a ver, ¿cuándo es el pico? ¿Cuándo empieza la entrada fuerte? ¿Cuándo? Y bueno, empieza, qué sé yo, principio de diciembre. Entonces, de ahí empezamos para atrás. Decir, bueno, a ver, si empieza a principio de diciembre, nosotros ¿cuándo tendremos que empezar a alimentar? ¿Cuándo vamos a tener que empezar a multiplicar para que ese núcleo nos llegue en producción? ¿Está? Vuelvo a repetir, esto ojalá fuera exacto, ojalá lo que uno dice siempre, pero bueno, seríamos todos apicultores, digamos. Entonces, siempre vamos retrocediendo de ese pico. O sea, no nos paremos al principio, pegamos en el pico. ¿Cómo tenemos que llegar? Entonces, también son decisiones, decir, bueno, yo estoy creciendo. ¿Me conviene llegar a la plena temporada en diciembre cuando estén entrando las colmenas con colmenas grandes para producir miel? ¿O resigno la cosecha y tengo más núcleos y hago más núcleos? Porque me está saliendo bárbaro.
Bueno, como todo, hay años y años. Hay años que los núcleos salen casi solos porque las colmenas están en un momento ideal y hay años que hacer un núcleo es difícil, hay años que se enjaman antes de que lleguemos con el núcleo. Entonces, ese tipo, por eso es importante a veces las curvas de floración. ¿Tá? Y ahí vamos retrocediendo y vamos viendo, digamos, qué cosas vamos a necesitar. Eh, y en esa forma paralela, ¿qué vamos a necesitar para cada cosa? O sea, nosotros, si vamos a producir miel, sabemos que, bueno, que nosotros en principio de diciembre tenemos que tener por lo menos todas las colmenas con un alza. ¿Tá? Porque sabemos que si vamos a producir miel, tiene que tener el alza. ¿Sí? Después veremos y el problema, a veces cuando estamos creciendo, que tenemos mucha estampada, cómo hacer, cómo vamos a ir trabajando, ¿tá? Pero no nos puede sorprender, no puede venir la cosecha y nosotros el material que lo estamos armando en ese momento, que nos pasa, suele pasar, ¿tá? Y entonces, lo primero es eso, es dónde nos posicionamos, echarnos para atrás, empezar a ver cuánto le vamos a tener que dar alimento, cuando vamos a necesitar los nucleros o el material, cuando vamos a necesitar las celdas, y preguntar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces sacamos algo y decimos, che, Juan, ¿vos cuándo nucleas acá? Y yo no, yo hasta octubre no nucleo. No, pero yo tengo una colmena en el fondo de mi casa que es agosto y está que revienta. Bueno, esa colmena, pero después vas a ver de que no, no es así. ¿Mm? Y y bueno, y eso, digamos, es también así vamos a manejar un poco. No necesitamos muchas veces en apicultura todo el material junto, ni todo el dinero junto. ¿Tá? Obviamente, cuando compramos el material, o cuando compramos núcleos, o cuando compramos cera, son los momentos a veces que es más difícil, digamos, porque necesitamos bastante efectivo. Pero bueno, uno lo puede ir comprando a poquito y lo puede ir armando, y otro dirá, no, tal momento es mi momento efectivo, que yo voy a esperar el aguinaldo. ¿Mm? Así que bueno, esto es un poco lo que vimos de planificación estratégica. Ahora sí, si puedo, y me deja el sistema, eh, les puedo llegar a mostrar. A ver, les puedo mostrar. Había un. Nosotros hacíamos un trabajo práctico. ¿Tá? Yo se lo puedo mandar. eh, y que después lo podemos charlar o lo pueden charlar con Juan. Yo se lo puedo mandar si quieren por WhatsApp, pero tenía una tarea práctica que era lo que más me interesa. Esto viene de la época que teníamos pandemia, entonces generábamos tareas prácticas para los alumnos, eh, para que, bueno, pudieran hacer algunas cosas. ¿Ah? Entonces, habíamos hecho un planteo que era de una persona justamente que nos decía dónde vivía, que había hecho un curso, que tenía esto y que se debía dedicar. O sea, nos hacían un planteo que no es de Juan Catenis, pero es de Juan. Eh, y bueno, y nosotros lo que trabajábamos con esto, lo que entenderíamos, era asesorar a esta persona. O sea, qué le convenía más. Y servía mucho esto como ejercicio, digamos, ¿no? Porque acá le planteaba, por ejemplo, qué le convenía si recibir un crédito, que los hijos le podían llegar a prestar, entonces con eso crecer rápido, o si no, ir creciendo de a poquito. eh, nos decía la zona, nos decía si tenía sala. eh, Así que bueno, yo se los voy a mandar si ustedes quieren hacerlo y en algún momento que tengamos un momentito por acá, o bueno, o los sábados en la práctica, pueden charlarlo. Eh, Está bueno pensar así en tercero, para a veces se nos hace más fácil, y que todos estemos pensando en el mismo caso. Si alguno quiere contestarlo y enviarlo, yo les prometo que a la brevedad trato de darle una respuesta, ya sea felicitar o, che, mirá, fijado, te fijaste esto, fue lo otro. ¿Mm? Así que bueno, era eso. Y después les iba a mostrar, a ver si lo tengo acá. eh, ¿Dónde está? No, no está. Se fue. Si me esperan un cachito, lo busco. Eh, yo pensé que lo tenía acá.
que es bueno, un poco el sistema que yo ya uso hace muchos años, es el tema del API fácil, digamos, que uno tiene que ir llenando con todos los datos. El de INTA está muy bueno, es mucho más completo, pero eso también nos obliga a que tengamos eh, que juntar mucho más datos, en realidad, ¿Vos ¿no? O estás sea, proyectando algo, Lucas? Pues no se ve nada, ¿eh? no, no, todavía no, lo estoy buscando, que no lo encontraba. Ahora, ahí va. Eh, Estaba tratando de encontrar, esperen un cachito, el API fácil. Eh, Espere que lo encuentre. Eh, eh, bueno, a ver, listo. Un segundito que ya estoy con ustedes. Por lo tanto, están usando un instrumento que lo único que hace es que haya 5 millones Bueno, ahora sí, ahí está, acá está. informales. En el caso de este, de este programa, está hecho con una base de Excel, ¿tá? Y entonces uno lo que hace es trabajar, lo primero, cargando los datos, ¿tá? Los datos económicos, ¿tá? Tanto de ingresos y egresos. Entonces, por ejemplo, tiene para cada mes, fíjense que empiezan en junio, ¿tá? Y terminan, digamos, de junio a mayo. Entonces, uno lo que hace es, cada uno de estos va cargando los ingresos, ¿m? y, y le va dando un resultado. Espere que justo no me deja ver la pantalla de Zoom, no me deja ver el volver atrás. Ay, miércoles, ¿qué pasó acá? ¿Ustedes ven la pantalla o no? ¿La presentación o no? Está en blanco. Tendrías No, porque que me puso a subir. dejar de... A mí me apareció la pantalla directamente. Si puedo de Sí, vuelta. estaba el formato, pero se ve que habías subido demasiado y ya no se No, veía. mirá. Está bien, está bien. A ver si puedo achicar ahí. Porque quería verla más grande. Bueno, ahí entonces uno va ingresando. Estos son los ingresos, ¿tá? Va a egresos y hace el mismo trabajo, ¿tá? En qué egresos iba teniendo. Entonces después, básicamente, lo que hace este sistema es ir haciéndole las diferentes resultados que uno va teniendo, tanto, digamos, en lo económico, eh, cuánto tenemos el patrimonio, capital vivo, cuántas colmenas, esto de acuerdo a los datos que ustedes vayan teniendo, digamos, y nos da la rentabilidad, nos da el activo, nos van dando, digamos, diferentes valores, ¿tá? También uno puede poner, digamos, los datos productivos, ¿m? O sea, para ver cómo es la cíclica, ¿tá? De cada uno de estos, cargar los datos, entonces va diciendo, bueno, cuándo empieza uno, cuándo empieza a producir, cuándo llegan a los tambores de miel, y también nos va dando el rendimiento de colmena, apiario por apiario, acá. Obviamente en base a los datos que nosotros le vamos poniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tiene unos datos que son nuestros, digamos, con mi hermano hace mucho tiempo, entonces vemos, por ejemplo, fíjense, en todos los lotes la diferencia, digamos, de producción, ¿no? Desde el lote 1 hasta el lote 14. Acá hay una duplicidad, fíjense que hay algunos, en este caso, digamos, hay una duplicidad, porque esto que dice lote monte son colmenas que se transhumaban, entonces hacían temporada en el monte, que era más parejita, y luego de ahí se venían a la pradera, que son todos los otros apiarios. ¿Mm? Eso a veces nos permite que, porque yo siempre, en el caso mío,
digamos, con mi hermano, yo soy el que siempre lleva los números, como se imaginarán, por eso de estos temas, entonces voy leyendo una planilla, los cuadernos, qué sé yo, y una de las cosas que siempre nos pasa que yo bueno, le digo, a ver, ¿y qué apiario no debo más, qué apiario no debo menos? Y a veces es increíble como uno le erra, ¿no? Porque guarda en su momento que fue un apiario y encontró todo lleno y qué sé yo, pero después capaz que fue 2 veces más y no sacó nada, ¿no? O qué tuvo más gasto, qué nos produjo más gasto, en qué periodo. Nosotros tenemos un tema, por ejemplo, tenemos un camión y nos hemos achicado en Colmenas y bueno, vemos que es uno de los costos más grandes, no solamente el mantenimiento del vehículo en su repuesto y eso, o gasoil, sino también de, bueno, que las patentes, que los seguros, o sea, eso también hay que ponerlo y tenerlo en cuenta. Más cuando este vehículo está específicamente porque tenemos las colmenas. Digamos, si no fuéramos apicultores, claramente no tendríamos este vehículo, ¿no? A veces se puede confundir cuando, o bueno, o tratar de sacar algún otro número, que no es imposible. eh, Cuando, por ejemplo, uno tiene una camioneta que la usa, que yo, para hacer reparto, o qué sé yo, también puede ser cooperativa. Yo me acuerdo de unos apicultores acá, ahí cerca de Bransen, de Altamirano, que había un apicultor muy grande que yo, que tenía un Ford 600 que lo usaba solamente para cosechar, porque no podía salir de los campos, no podía salir a la 29 porque lo llevaban. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el hombre este casi no lo movía más y se juntaron dos o tres apicultores y bueno, lo usaban para cosechar, para tener mucha capacidad en el momento de cosecha, que es el único momento donde uno necesita kilos, digamos. Después necesita volumen, no tanto kilos. ¿Está? Y bueno, y se hicieron, digamos, una semana para trabajar con el camión. ¿Mm? Sí, una pregunta, Antonella. Lucas, una pregunta, el lápiz fácil, ¿hay algún lugar donde bajarlo o no sabes de quién es? Mira, si me mandas el mail, yo te lo mando. La única recomendación es que ni bien lo abrís, es un Excel y te dice macros deshabilitados. Vos ponele habilitar macros. Sí, hay que Te da la habilitar las opción. macros porque si no, no te va a andar, Sega. Exacto, no se te van, justamente no va a ser no van a tener las macros, digamos, no vas a ser todas anillas digamos, ¿no? Yo lo que lo quiero me ponen el mail, porque lo pasé por WhatsApp la otra vez y no le funcionó, ¿no? Se ve que el archivo no se copia bien, la verdad que no sé qué pasó, ¿está? Ok, Eh, ¿Mm? buenísimo. Así que no Dale, hay gracias. problema. Y el otro no sé, pero estaba en la página del INTA ProAPI. Estaba disponible para los Sí, apicultores el INTA ProAPI. Lo que pasa, hay tres versiones. Recién, perdón, recién mientras tanto entraba a ProAPI y hay tres versiones y están los manuales, está todo, digamos. Pero sí, se los ve claro, bastante complejos, digamos, como para empezar a usarlo. no, en realidad más que todo te lleva a... Trabaja mucho sobre el costo de mano de obra, trabaja sobre otras cosas que capaz que en el API fácil, salvo que vos... Hay un debate que siempre fue, y esto no es un debate de la apicultura, sino de casi toda la producción primaria. A ver, ¿cómo haces vos? ¿Te asignás un sueldo? ¿Vas a riesgo? Entonces, bueno, el API fácil, eso no te lo pregunta, digamos. Si vos le pagás a Ah, alguien, ok. o vos te podés, en cambio, por ejemplo, el de INTA, sí. eh, eh, si vos lo querés, digamos, si vos lo querés, eh, digamos, podés magnificar la cantidad de horas que vos ponés personalmente, porque también te toma, digamos, vos te vas a capacitar y también es una inversión dentro de tu, de tu negocio, digamos. Entonces, bueno, eh, te ponen otras cosas que capaz que no está, eh, digamos, no está contemplado en el API fácil. ¿Se entiende? O sea, nada más que eso. Pero bueno, son los dos muy buenos. El de INTA, lo que tiene Perdón, es que ahí, lo ahí, pueden... ahí copié la URL de donde están Ah, dale, todos los de ProApp. está bien. Bueno, bueno. ¿Qué está pasando ¿Alguna otra ahí? pregunta? ¿Intervienen ahí algún Consulta, Lucas, Sí, lo que obvio. vos habías dicho que tenías al principio,
era un formulario para que nosotros lo podamos hacer. Y Sí, ahora, ese me interesaría. ahora eso se lo paso por WhatsApp, para la red de WhatsApp, que es más fácil, ese sí, ¿ya? Porque es Dale. un Power. Sí, o Ah, sea, eso viene un poco la idea cuando nosotros estábamos en pandemia, digamos que no teníamos la opción de tener prácticas ni de tener reuniones, etc. Entonces, lo que hace cada clase tenía un cuestionario con algunos planteos, cosas para que ustedes trabajen y bueno, y podamos hacer un poco bueno. más dinámica la clase. Y quedó de esa época y sobre todo digamos, el Está bueno problemita. para saber dónde estamos parados. Está bueno Claro, para hacerlo. yo creo que hoy por hoy con una API Sí. fácil y pensando un poco está bueno. Y después, bueno, Mm. mucho acá es experiencia. Si vas a poner en el lugar, qué sé yo, como contaba hoy Diego, que él está en un lugar en donde hay una cooperativa y que bueno, eso es buenísimo porque a veces te Yo hace estoy en la crecer un cuarta pueblito. sección del Delta, así que Mm, cerca vendría a ser el Guazú. ajá. Ya se lo había comentado, ¿viste? Sí, y Y sí, ver sí, a sí, ver qué sí. posibilidades tengo. Entonces, a ver, me Sí, gustaría ahí hacerlo. hay, en la zona del Delta ahí está, bueno, Diego, vos creo que estás en La Apuyén, si no me cuarta equivoco. sección, ¿eh? Claro. Después también hay Sí, sí, otro muchacho. tenemos algunas colmenas ahí. De hecho, en el delta lo que tiene también es que se puede producir buen polen, ¿viste? Porque hay Ah, una vale. Eso variedad de también. plantas que es Ah, interesante dentro para eso. El tema con el delta es Sí, siempre después como, viste, todo el traslado, porque vos tenés que tener una claro. lancha, tenés que llevar, bueno, todo lo que bueno, tenés que yo cuento traer. yo cuento con la lancha, pero también los costos, saber Claro. todo. O sea, Claro, eso hay que a mí verlo se me bien. hizo muy difícil porque encima las puse y de repente se me rompió la lancha y perdí toda la cosecha. No sé si están, no están, todavía no pude ir. O sea, viste, estoy en una Bueno. disyuntiva. Ahora, este fin de semana voy este Sí, fin el de semana Delta, a ver qué fue lo que pasó. personalmente, yo estuve en el Delta con colmenas entrando y saliendo, ¿no? Y es muy diferente igual, ¿eh? Es muy, hay que, te tiene que gustar estar todo el día arriba de un río. No, me encanta, me Eh, encanta, me encanta. A mí me bueno, por encanta. eso, te tiene que Pero gustar, ¿tá? con su Eh, estado, con todo, me re gusta. Es una cosa, Sí, sí. amo el río, Nosotros íbamos amo el veces río. que las colmenas, bueno, obviamente estaban en Caballete, en el caso nuestro estaban con 1,80 m y un año igual se lo llevaba. Y eso, Mm, pero eso de andar chapoteando, porque a veces, como vos decís, tenés su destada, ponele, y aunque estés sobre, nosotros estábamos claro. para el Esta lado zona donde yo del estoy cazador. es muy alta, es muy alta. Es la más Ah, alta, bueno, te podría decir, de todas. O sea, cuando hay mm, sudestada acá que llega, ya que pasa para el río vendría a ser lo que es Tigre, que entra 3 cuadras para adentro del agua, como la que hubo la última vez. claro. Yo lo llamé al flaco que está allá, digo, che, Timoteo, le digo, ¿cómo pasó? ¿Cómo estuvo? No, acá estuvo normal, me dice. Nunca llegó. O sea, no llega al Bueno, agua porque es altísimo. esta era la zona del cazador ahí, pero que va para Luján y según el dueño Claro, del lugar que te alquilaba, nunca había subido la crecida, nunca había subido la crecida y ese año, sacando uno iba todos los años y había hecho unos caballetes eh, de hierro que tenían como 2 metros y pico, que fue el único que estaba, él estaba cosechando y nosotros levantando colmenas ahogadas, así que bueno. claro. Sí, 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 sí. Pero digamos, más allá de que es bueno, te tiene que gustar, digamos, ¿no? Te tiene que gustar el Sí. Delta. No, Como a mí me todo, encanta. a ver, el sudoeste, uno, como todo, contamos lo ganado. Acá, cuando vienen años de sequía, enero se pone difícil. O sea, mucho polvo, mucho calor, es una cosa que hay muchos apicultores. Por ejemplo, yo tengo un amigo íntimo que era de Azul y un año se vino con todas las colmenas, la familia, todo a Villa Iris, y él te dice, los años lindos está bueno, pero hay años que decís, ¿por qué traje mi familia acá? Claro. Sí, 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 sí. Viento Es terrible. norte, calor, no sabés dónde esconderte, y bueno, y quise en las abejas, ¿viste? Pero bueno, la abeja pobre resiste un montón de cosas. Bueno, gente, ¿alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que quedó bastante claro.